Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta clase para aprender a interpretar el oráculo de los números y los colores, que está inspirado en el famoso juego de mesa, el uno precisamente. Por favor, no olvides suscribirte, igualmente dale like, si lo puedes compartir con personas a las que les gusta la interpretación de oráculos. Hay información bastante interesante que les puede servir sobre el uso precisamente del color y de la numerología. Así es que espero que lo disfrutes, igualmente en los comentarios. Te dejo el grupo donde te puedes ingresar si quieres compartir con otras personas que también están aprendiendo a interpretar cartas para que puedan compartir respuestas. Muchas gracias por estar aquí. Visita arqueraeis.com para que puedas checar los próximos cursos que tendré en los próximos días. Gracias, excelente día. Que lo disfrutes. Muchas gracias por estar aquí, sean bienvenidos. Un placer, es un enorme gusto que me estén acompañando el día de hoy. Hoy vamos a tener esta clase en donde vamos a aprender a trabajar precisamente con el uno. Entonces, a los que son nuevos, sean bienvenidos. Mi nombre es Odena García, es un gusto conocerles. Y a los que vienen de otros cursos, pues gracias nuevamente por estar aquí y seguirme un poco la corriente con estas ideas un poco exóticas que de pronto vemos en el mundo ocultista y que rara vez explotan, pero saben que a mí me encantan los oráculos, me encanta, por ejemplo, el tarot. Y hoy vamos a trabajar un oráculo que a lo mejor suena extraño porque decimos, oye, ¿cómo voy a leer el uno? Pues sí, yo estaba en un día en una cafetería y entonces dije, o sea, empezaron a traer los juegos de mesa y de pronto había el uno. Y tenía una situación que yo quería en ese momento leer las cartas, pero no llevaba mi tarot raro. Y entonces eché las cartas de ahí pues, de la cafetería y de pronto empecé a darme cuenta de que las respuestas que me había mandado eran bastante coherentes con la realidad. Lo empecé haciendo obviamente de juego, pero terminé incorporándolo con el tiempo a mi práctica. Entonces empecé a agarrar la baraja del uno y empecé a lanzarla a la par de otras tiradas que ya hacía con tarot. Entonces empecé a ver que sí funcionaba y es que en realidad cualquier juego de mesa va a funcionar, cualquier carta, cualquier oráculo, cualquier cosa que obviamente nosotros utilicemos y al que le hagamos preguntas, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Entonces, hoy vamos a ver cómo pueden ustedes utilizarlo. Les recuerdo que esto es experimental, es decir, no son sentencias, no tiene que ser así perfectamente, no es algo que es obligatorio. Ustedes pueden adaptarlo, lo importante es que lo vayan incorporando. Igualmente ya saben que aunque es clase gratuita, de todas maneras les paso el PDF con la información, solamente que normalmente les comparto los PDFs a al mismo momento y estos videos nada más me tardo un día en subirlos. Entonces mañana les comparto en los grupos de WhatsApp la liga para que puedan acceder a la clase grabada y también para que puedan descargar el PDF en caso en el que quieran tener la información. Pero igualmente recuerden que ustedes la pueden adaptar porque no existe como tal una regla de que lo que yo les esté diciendo es la verdad absoluta, pues la verdad es que no. Entonces, simplemente esto es una sugerencia de trabajo en función del tiempo que yo llevo trabajando con el uno precisamente, ¿ok? Igualmente, si tienen alguna duda, la pueden colocar en el chat. Yo voy a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que se pueda. Nada más les encargo que sus preguntas estén centradas sobre todo en el uno y si al final, si tienen dudas o quieren hacer algún comentario particular, no hay problema. Pero mientras veamos la clase de preferencia, que tratemos de enfocarnos en los significados para que yo pueda contestar la mayor cantidad de cosas que ustedes escriban en el chat, ¿ok? Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, Perfecto, muchas sí. gracias. Excelente, gracias, les agradezco mucho. Vamos entonces a comenzar. Entonces, ¿qué es un oráculo? Bueno, un oráculo básicamente es un objeto a través del cual tú puedes obtener una respuesta a una intrigante. El mundo entero es un oráculo. Es decir, tú puedes salir a la vida y preguntar, quisiera saber una respuesta sobre una duda que tú tengas. Y entonces la canción que estás escuchando de repente pareciera que narra a la perfección el asunto por el que tú preguntas. De pronto estás sentado en el transporte público y escuchas a unas personas que están hablando de un tema similar. Esas son las respuestas. Lo que pasa es que regularmente nosotros no tenemos la capacidad de atender al mundo sutil o pensamos que es una coincidencia exclusivamente. Entonces, existen objetos que están diseñados para poder responder nuestras preguntas de manera más eficiente, que son precisamente los oráculos. Pero hay oráculos como precisamente las cartas y hay oráculos que son de objetos, que es que tú lanzas una pregunta
y a lo mejor tienes estos dijes de pulsera y entonces haces tu pregunta y obtienes una respuesta en función del objeto seleccionado. Pero las estrellas son un oráculo, por ejemplo, la astrología en qué se basa, en la posición de los astros. Entonces, cualquier cosa a la que tú le lances una pregunta, de alguna manera estás forzando a que el universo, el mundo, la materia, la realidad, se acomoden para que tú puedas entender la respuesta a tus intrigantes. El problema es que los seres humanos no estamos practicando constantemente el silencio, sino que estamos constantemente distraídos y entonces queremos respuestas demasiado obvias o plausibles, cuando la verdad es que así no es la vida. De hecho, lo obvio es lo que pueden ver los ojos o las palabras que escuchan tus oídos, pero la mayor parte del tiempo no somos capaces de escuchar lo sutil, como por ejemplo una emoción. La gente piensa que las emociones son exclusivamente una cosa que se siente y se intelectualiza. Ah, estoy triste porque me siento mal, pero a lo mejor no entiendo si es una tristeza porque viene de una nostalgia, es una melancolía, es simplemente algo pasajero o si se trata de una situación a lo mejor física. Entonces, en ese sentido, mientras más se practica la autoexploración, entonces es más sencillo que ustedes puedan comprender las respuestas que hay allá afuera, porque todo el tiempo están ahí. En las barajas es mucho más simple porque tú lanzas la pregunta e inmediatamente obtienes una respuesta que se basa en un símbolo, en un dibujo, en un color, que de alguna forma te está respondiendo. Así es que lo único que hace un oráculo básicamente es responder principalmente qué fuerzas están influyendo en la situación que tú tienes actualmente. ¿Qué cosas podrías hacer tú al respecto? Es decir, si yo estoy perdido, extraviado, si mi negocio es un fracaso, ¿qué podría hacer yo para mejorarlo? O incluso poder darme cuenta de en dónde estoy parada o parado en una situación específica. Va a depender siempre, por supuesto, de cómo se encuentre el consultante. Los oráculos nos van a contestar en función de nuestra capacidad para nosotros recibir la respuesta. Si estamos completamente distraídos, si nos sentimos perturbados, si estamos muy ansiosos, las respuestas de los oráculos podrían no ser lo que esperamos, así es que siempre se adaptan al nivel de conciencia de la persona que tienes enfrente. Porque a veces nosotros quisiéramos responderle al consultante que todos sus problemas se van a arreglar en el momento en el que exprese sus emociones, pero consultante ni de lejos lo puede hacer porque ni siquiera reconoce sus propias emociones. Entonces el oráculo te va llevando de la mano, dándote la información exclusivamente que tú puedes manejar. Por eso es que muchas veces tenemos que adaptar las respuestas. No podemos aprendernos los oráculos de memoria como, el 2 es relaciones. Y entonces de ahí no nos vamos a salir porque entonces no estamos haciendo el gran reto de interpretar un oráculo, que es que adaptar la pregunta a la realidad de consultante y entonces la respuesta que nos está dando el oráculo va a ser en función de que nosotros podamos cubrir esa necesidad, pero va a depender siempre, por supuesto, del contexto en el que se encuentre consultante. Así es que no existe como tal algo como una carta mala o una respuesta negativa, sino más bien existen respuestas a las integrantes de consultante. Y si no le gusta lo que tiene enfrente, entonces la ventaja es que lo puede cambiar. En el tiempo en el que yo llevo trabajando con oráculos, descubrí que lo más importante es que puedes obtener una respuesta simplemente por el hecho de que tienes la posibilidad de mejorarlo, de cambiarlo o de aceptarlo. Si no, entonces no la tendrías, así de simple. Entonces hay cosas a través de las cuales información que podemos obtener para poder mejorar la situación bajo la cual nos encontramos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer un oráculo es básicamente ayudarnos a comprender por qué vivimos lo que vivimos. De ahí la importancia, sobre todo, al menos en los oráculos en los que yo trabajo o con los que yo trabajo, siempre trato de aterrizarlos en la realidad. No me gusta a mí el concepto del oráculo en donde todos somos iluminados, en donde todo se va a resolver y seremos felices por siempre. Realmente esa no es la realidad. Yo estoy segura que ninguno de nosotros vive ningún feliz por siempre, ¿sí? Es como Shrek, que termina después de que ya te rescataron del castillo, nos vamos a ir a vivir al pantano, ¿no? Pero pues en el pantano vienen una serie de problemas y es así la vida. No tenemos un final definitivo donde ya estamos en estabilidad perpetua, sino que siempre estamos oscilando entre eventos nuevos, personas que llegan, oportunidades, fracasos. Así es que los oráculos se adaptan a esa realidad.
No se adaptan a la fantasía de todo está bien, porque entonces si hacemos eso, regularmente le estamos dando respuestas que son más bien fantasiosas a nuestro consultante. A mí me gusta, por lo tanto, adaptar los oráculos a una tendencia más realista. Muchas veces pareciera que esta tendencia más realista es negativa, pero yo no lo veo así. Yo creo que prefiero que alguien me diga, ¿sabes qué? Aquí yo veo que tu negocio es un fracaso, para que yo pueda mejorar, para que yo me pueda organizar de mejor forma, para que yo a lo mejor no confíe en personas que a lo mejor me van a estafar, en lugar de que alguien me diga que todo lo hago muy bien para que no me ofenda y entonces al final termina en un fracaso simplemente porque no quise aceptar que yo estaba en un error. Así es que el oráculo no nos va a decir si lo que hacemos está bien o mal, porque además eso depende de cada uno de nosotros. Lo que para ti está bien, a lo mejor para mí no, pero a lo mejor lo que yo hago te parece inmoral o te parece incorrecto. Así es que el oráculo siempre se va a adaptar a las necesidades y a la realidad de esa persona. Oráculos hay de todo tipo. La lotería, por supuesto que yo también les enseño a leer. Ese es más complicado, pero me gusta mucho porque es un oráculo de 54 arcanos mayores, entonces es una belleza. Más sencillo que el tarot porque su simbología es más simple. Las runas, los caracoles, el tarot, por supuesto, cada uno con su propia cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es decir, su forma de ver el mundo. Cada uno de los oráculos tiene una forma de apreciar la realidad. Por ejemplo, la astrología divide el mundo en 12 casas con 12 signos del zodiaco y con 7 planetas principales, que son los planetas antiguos. Entonces, esa es la cosmovisión de la astrología. Para el tarot existen las realidades de los palos y además de los arcanos mayores, ¿sí? Y por supuesto, en este caso estamos frente a un oráculo que nos está brindando una guía bastante interesante, por cierto, y que a pesar de la simpleza del juego es exactamente lo que permite que se convierta en un oráculo con muchísima facilidad. Ahorita lo vas a ver, por supuesto. Entonces, lo que yo te voy a presentar no es rígido. Te repito, si tú tienes conocimientos en numerología, en colorimetría, si tú tienes algún conocimiento de tu experiencia, tú se lo puedes agregar. Esto solamente te va a servir como una base y no pretende en ningún momento, no pretendo decir que esta es la verdad absoluta. Simplemente es una guía orientativa que obviamente te va a permitir que tengas otra manera de apreciar la realidad. ¿Ok? Entonces recuerden además que cada uno de nosotros tiene una relación específica con los oráculos porque depende también de tu experiencia vital, tu conocimiento personal, las cosas, tus vivencias, tus historias, también forman parte de la interpretación. Entonces, lo que hace un oráculo es siempre tratar de mostrarte el mensaje lo más práctico y lógico para ti. Muchas veces se nos olvida lo obvio por estarnos rebuscando. Y eso es lo que me encanta precisamente del uno, porque no hay nada que rebuscar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sirve un oráculo como este? ¿Por qué puedo ir al súper y me compro un uno y ya lo puedo empezar a utilizar? Bueno, es simplemente porque los objetos son simplemente el lugar en donde estamos proyectando aquello que hay en nuestra mente. En realidad, el objeto no tiene mayor gracia. El tarot no es lo que es gracias a la simbología, no es superior, no es por la historia, ¿sí? En el pasado el tarot también era un juego de cartas y alguien dijo, oigan muchachos, vamos a empezar a hacer adivinación con esto. Y así fue, así de simple. Entonces, si tú encuentras cualquier otro juego que a ti te parezca coherente y que quieras empezar a utilizar como oráculo, lo puedes hacer. Lo que pasa es que el uno es sumamente fácil porque tiene una cosmovisión muy sencilla de poder asimilar y además tiene definiciones bastante prácticas porque los números, que son los dígitos del 0 al 9, y los 4 colores, normalmente es algo con lo que nosotros ya convivimos, ya tenemos muy metido en nuestra mente y solamente van a añadir esta simbología muy divertida del salto, del bloqueo y de todas el comodín come cuatro y estas cosas que le van a dar como unos matices extra que incluso lo podrías quitar. ¿Sabes? Podrías agarrar tú tu propia baraja y decir, ¿sabes qué? Yo los saltos y los tomados y todos esos los voy a quitar. Tienes toda la libertad de hacer lo que tú consideres coherente, porque recuerda que todo está en ti, no en el objeto como tal. Entonces, en el momento en el que tú expreses una idea en un objeto, automáticamente lo puedes incorporar a tu práctica oracular. Y yo te voy a decir por qué hago este tipo de cosas, porque mientras más voy descubriendo respuestas en los objetos que me rodean, más voy desarrollando lo necesario para poder entender mejor el mundo sutil. Y eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, para velomancia, para tarot.
Muchas veces, los que ya hayan tomado velomancia saben que a mí la interpretación de velas siento que es mi fuerte, incluso más que el tarot, que yo me tardé muchísimo tiempo realmente en aprenderlo correctamente, si es que lo hago bien, ¿no? Pero digamos que sí. El asunto es que lo que de verdad me ha ayudado a desenvolverme, a que mi mente sea lo suficientemente creativa, es que tomo cualquier cosa como una referencia simbólica. Y entonces eso luego me es muy sencillo pasarlo ya a las prácticas como las lecturas de tarot, el péndulo o incluso la lectura de oráculos como el que vamos a ver el día de hoy. Mientras más te dejes llevar por el mundo exterior, vas a darte cuenta que un día ni siquiera necesitas las cartas, sino que simplemente lanzas las preguntas y de manera misteriosa llega a tu cabeza. Porque, ¿qué crees? También eres tú el que acomoda las cartas, o sea, al final de cuentas, siempre eres tú el oráculo. El oráculo son tres cosas: el objeto, a través del cual se expresa la respuesta. El oráculo es el lugar donde realizas las preguntas y por supuesto tú, la persona que está haciendo la interpretación y que es realmente la antena que recibe el mensaje. Sí. Si a alguien le interesa este tema, todo lo que tiene que ver con sincronicidades de Carl Jung explica perfectamente el por qué puede funcionar un oráculo sin ningún tipo de problema y por qué son tan fluidos, por qué son tan fáciles de utilizar. E incluso tú puedes agarrar unas tarjetas, ponerles algunas definiciones e inmediatamente comenzarlo a utilizar. Sí, entonces en el momento en el que tú le des un estímulo a tu mente, en ese momento ella va a utilizar esa resbaladilla para que tú puedas obtener información. Nosotros no podemos ir a nuestro inconsciente, la única manera que tenemos en la vida de verlo es a través de nuestras relaciones, a través de las cosas que vamos nosotros generando en la vida, ¿sí? De las consecuencias de nuestros actos. Entonces, una de las pocas herramientas que verdaderamente tenemos para conocernos son precisamente las cartas que nos brindan datos de nosotros que a lo mejor todavía no habíamos podido asimilar, ¿ok? Entonces, les reitero, es importante aterrizar cualquier oráculo que ustedes estudien en la realidad. No se trata simplemente de decir, ay, no, es que yo quiero leer las cartas, sí, pero el chiste es que sea funcional. A esto me refiero sobre todo porque endulzarle el oído al consultante o estar leyéndonos las cosas nada más para fingir que estamos felices no nos ayuda en nada. Verdaderamente creo que si las cartas son utilizadas para poder crear caminos a través de los cuales nosotros podamos llegar a un final que nos resulte satisfactorio, entonces las estamos usando bien. Pero si nos vamos autoengañando en el camino, entonces definitivamente el oráculo, lejos de convertirse en una herramienta para crecer o una herramienta de ayuda, se convierte en una herramienta para permanecer en el mismo lugar. Por eso es que no me gusta jugar al autoengaño, ¿sí? Ni me gusta jugar al vamos a fingir que todo está bien, porque si hacemos eso, entonces no nunca vamos a salir del fango, ¿ok? Así es que por eso es que ustedes verán que las tendencias que aquí manejo son más bien neutrales, no es tanto el juicio ni tampoco parece haber cartas de mucha felicidad. Más bien estamos en estados neutrales, en estados alterados, en estados alegres y nada más, que eso es simplemente, pero no podemos clasificar la vida como buena y mala, porque entonces si hacemos eso, estamos limitando la acción, por supuesto, de nuestro oráculo. Sí. Vamos entonces a ver qué nos ofrece esta baraja. Primero que nada, ahí puedes agarrarte y comprarte las cartas comunes que te venden en el supermercado, pero hay ciertas características que tienes que tomar en cuenta. Para empezar, el uno tiene una tendencia muy marcada al conflicto. Eso quiere decir que es un oráculo que es excelente cuando la gente está peleada, cuando hay problemas, cuando hay bloqueos, cuando la situación no es tan prometedora. Casi todo el tiempo, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque tiene cartas que muestran mucho las reacciones naturales de la vida cuando algo no sale bien. Que es echarnos para atrás, o sea, la reversa. Bloqueos, que es decir, sabes que yo no quiero estos, voy a poner esta carta para que no tenga yo de tener problemas. Y luego están las cartas muy agresivas, ¿no? El toma dos, que es como cállate, porque realmente si tú ves un toma dos, si todos hemos jugado aquí el uno, ¿no? ¿Por qué lo lanzas? Para fregar a otros nada más. O sea, nunca juegas el toma dos para poder tener una estrategia. Regularmente lo haces para fregar a otros, para que no puedan ganar. Y finalmente el toma cuatro, que es básicamente jugar al dios dentro del juego, ¿no? O sea, tú vas a robar cuatro y encima yo voy a escoger el color que sigue. Así es que es un oráculo que tiene mucha tendencia a mostrarte las actitudes que ponen las personas cuando están peleadas o cuando de alguna manera están mostrando comportamientos hostiles. Sí funciona también, por ejemplo, para ver intenciones, para ver relaciones, para ver cómo vas en tu trabajo, pero sí debes de recordar que en este sentido hay mucha fricción.
Además, los colores, aunque son los cuatro colores, digamos, base, que podríamos incluso equiparar a los elementales, que podríamos equiparar a otras características de cosmovisiones divididas en cuatro, de todas maneras son colores muy vivos. Hay un aspecto lúdico aquí que también puedes considerar a la hora de hacer las interpretaciones. Entonces, todo lo que sean dinámicas de tensión, de movimientos, de no sé si avanzar o bloquear o qué hago aquí, el movimiento está muy bien marcado en varias cartas del uno. Sí. Ahora, la baraja original, cuando tú te compras un uno, regularmente trae 108 cartas, ¿sí? Entonces, el problema es que cuando tú vas a barajar, te queda aproximadamente una baraja de este grosor, ¿ok? Esto hace que puede llegar a ser un poco incómodo, sobre todo a la hora que nosotros comencemos a mezclar. Y otro factor importante es que no hay una cantidad pareja de cartas, es decir, por ejemplo, la carta cero solamente hay una por color. Eso quiere decir que solo hay cuatro ceros, mientras que todas las demás cartas de números hay dos cartas para cada uno. Así es que tú puedes hacer dos cosas. La primera, podrías separar del uno todas las cartas que consideres que están dobles, porque no es necesario forzosamente leerlo con las cartas dobles, pero por ejemplo, de los comodines hay cuatro de cada uno. Entonces, igualmente no está parejo. Es un juego que está diseñado pues para jugar, no está diseñado para que estemos las brujas y los magos haciendo nuestras experimentaciones. Entonces, lo que yo te sugiero es que si quieres trabajar con una baraja directamente, pues nada más te quedes con las cartas que necesitas para poder responder tus preguntas, ¿sí? Entonces, igualmente si quieres tirar todo, de todas maneras se va a dar a entender. La ventaja de tirar todas las cartas, es decir, que tú agarres la baraja así completa, es que en ocasiones puede darse el caso de que te salga repetido un mismo número. Y cuando esto suceda, entonces lo puedes considerar como un mensaje urgente, patrones que se repiten, o si se trata de un bloqueo, pues es algo que está tan excesivamente marcado que entonces va a aparecer doble. Esa es la ventaja que te da utilizar el uno tradicional, considerando todas las cartas que te venden dentro de la cajita, ¿no? Ahora, la otra cosa que yo te sugiero es que al dividir la baraja vas a tener muchas menos cartas y por lo tanto la manera en la que se puede barajar y la forma en la que se puede manejar es muchísimo más sencillo. Además se hace más concreto. No tenemos la tendencia de que, uy, híjole, tengo en la tirada tres comodines y ahora qué diantres hago. Entonces es mucho más práctico, al menos como pasa con el tarot, que tienes una carta de cada uno, pues sí, realmente yo lo veo como una posibilidad. Igualmente hay barajas de uno son muy variadas, es decir, que tienen ya inventos en donde vienen cartas de colores mezclados. Tú podrías realmente ir jugando con todo esto porque al final, mientras más juegues, mientras más experimentes, más rápido aprendes a leer cualquier baraja. Entonces, hoy en día, hoy ya sabes leer tarot, ahora aprendes uno. Mañana aprendes alguna otra cosa ahí como el tarot egipcio o Lenormand y entonces tú ya puedes leerlo mucho más rápido, ¿sí? Porque mientras más practiques, mejor. Incluso hay cartas del uno que vienen blancas, que tú puedes agarrar y que le puedes poner lo que tú quieras y que nadie es, ¿cómo se llama? Tú puedes crear tus propios conceptos, dependiendo también a lo mejor de la práctica que tú tengas cotidiana, ¿sí? No es a fuerza que lo tengas que realizar de esa forma. E igualmente yo te voy a facilitar una baraja que yo hice de inspiración. Esta baraja la vas a poder descargar igualmente como vas a poder descargar el PDF de la clase y es una baraja en donde incorpora el color morado. ¿Por qué lo hice? Porque había muchas veces en las que el azul cubría las necesidades del morado y a veces el rojo. Y entonces eso me di cuenta porque yo tengo la tendencia de echar las cartas con otros oráculos que yo he elaborado y también con el tarot. Y entonces lo que pasa es que cuando hay muchos eslabones dentro de un oráculo, unas cartas van a tratar de suplirlos. Y el morado lo que te aporta es esta conexión espiritual, situaciones en donde principalmente el consultante está viviendo transformaciones internas, situaciones que, aunque el azul sí marca bien, en el sentido de que mentalmente el azul podemos estar procesando información, pero no es lo mismo el morado que te tiene en conexión con lo que verdaderamente tú deseas. Entonces, si lo deseas, si quieres, puedes trabajar con el uno si ignoras todo lo que voy a enseñar del morado. Y si no,
puedes agarrar y descargar el que yo te voy a pasar y puedes utilizarlo. Incluso también edité el comodín para que tenga moradito. Entonces, están todas las cartas. Obviamente tienen otros nombres para que no me vayan a demandar. Al rato uno dice, ¿y qué caramba está haciendo esa mujer aquí? Entonces, pero pues nada, ahí ustedes lo pueden descargar. E igualmente, pues es con fines oraculares, pues es gratis, obviamente también porque pues no, para que no me digan que exploto nada. Entonces, las puedes imprimir. Yo las imprimí en papel cuché, digamos, en una papelería, y ya en la parte trasera, si quieres, les puedes colocar plástico autoadhesivo y con eso ya te quedan un poquito más gruesas, ¿ok? Entonces, la mayoría de colores, además sobre todo, el verde, el amarillo, el azul y el rojo, se asocian a los cuatro elementos, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener mucho más plasmada la realidad, acciones más concretas o situaciones que vive consultante. Y entonces yo por eso incorporé el morado. Dije, falta la parte en donde flota la cosa, en donde tal vez no está del todo aterrizada, pero que sí remueve las fibras internas de consultante. Entonces, si quieres, lo añades y si no, simplemente ignoras la parte del morado y no va a pasar ningún problema. Lo único es que cuando tu consultante esté más inspirado por motivos internos, te puede aparecer también las cartas rojas. Y cuando el consultante esté más motivado por motivos emocionales internos, te van a aparecer las cartas azules. Esa sería toda la diferencia. Bien, igualmente te invito a que tú mismo tú misma tires las cartas para que tú vayas descubriendo esos pequeños matices, ¿sí? E igualmente, quizás digas, bueno, a mí lo más fácil que me hace es que ya sí, ya me compré el uno, ya lo tengo en mi casa, pues entonces lo que puedo hacer es pintar las cartas amarillas de morado. Entonces agarras un plumón morado y nada más te pones a pintar las cartas amarillas para que tengas la oportunidad ya de tener amarillo, morado, rojo, verde y azul, ¿sí? Si quieres. Si no te digo, ignora el morado y no pasa nada, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con los colores. Los colores son la base de este oráculo, porque son las energías que es básicamente la cosmovisión del uno. La cosmovisión del juego es simplemente que existen cuatro fuerzas que de alguna manera organizan toda la realidad, que a la par se encuentran enfrentadas por la física, vamos a llamarle de esa forma, que son fuerzas que de alguna manera detienen la acción del color, que vamos a llamar que son sobre todo los comodines y aquellas que de alguna manera alteran la dinámica, que serían el bloqueo, el que es el salto, la reversa y el toma dos. Entonces, lo que aquí vamos a saber es que estas cuatro fuerzas es la manera en la que divide la realidad del uno, comenzando por el azul. Pero hay algo muy importante, pese a que los cuatro colores están asociados a los cuatro elementos generalmente, en donde el azul es el agua, la tierra es el verde, el amarillo es el aire y el rojo es el fuego. Recuerda que no son cartas de fuego, de aire, ni de tierra, ni de agua. Son cartas de color. Entonces es muy importante porque, por ejemplo, pasa mucho en el tarot, que en el tarot la gente encuentra las asociaciones entre los palos y lo que son los cuatro elementos, ¿sí? Y entonces a veces se confunden, porque una cosa sería, es el elemento aire y otra cosa son las cartas de espadas, que las espadas son un arma. Mientras que el aire también puede ser ligero, pero las espadas nunca lo son. Entonces, en ese sentido, recuerda que aunque nosotros a veces tenemos la tendencia de querer trasladar lo que ya conocemos a lo nuevo, una cosa es que haya coincidencias, pero no son completamente iguales, ¿sí? Son cartas de colores. El color es el que nos guía y el color está ligado a lo que dice el inconsciente colectivo, ¿sí? ¿Qué es el inconsciente colectivo? Toda la mente universal que compartimos todos los seres humanos. Llámale mente universal, llámale energía compartida, como le quieras llamar, o la identifiques o la autopercibas. Esta energía es la que de alguna manera nosotros vamos tomando de la realidad y por eso es que los logotipos de las grandes empresas son tan estudiados porque ellos le pagan a gente millonadas para que entonces creen un logotipo que genere el efecto que ellos están buscando en ti. Así es que el color, aunque nos guste o no nos guste, sea nuestro color favorito o el que más detestemos, de todas maneras nos lanza una información al instante que lo vemos. Por lo tanto, el azul principalmente va a estar ligado al elemento agua, las emociones, pero regularmente el azul sobre todo se trata de la mente y de nuestra capacidad para comunicarnos con los demás.
El azul va a estar principalmente ligado a la forma en la cual nosotros no somos capaces de expresarnos, ya que la expresión es lo que hace que nuestras emociones puedan ser vividas en armonía o se repriman. Eso quiere decir que a través de este color vamos a poder manifestar aquello que nosotros estemos sintiendo en nuestro interior o de plano lo vamos a dejar en el mundo mental ahí atorado y no vamos a poder expandirnos, que es exactamente lo que sucede con el azul. Entonces el azul, perdón, tiene dos maneras de presentarse. En los aspectos positivos tiende a hablar de la paz mental. Piensa el azul, si tú vas a un cuarto azul te sientes muy relajada, relajado, y esa relajación va a estar impregnando todas las cartas del uno. Sobre todo que, bueno, aquí le llamamos oráculo de colores y números para que no me digan nada la compañía Mattel, ¿verdad? Y si me ven, señores, simplemente estoy promoviendo su juego, entonces no se enojen. Igualmente tiene que ver con las emociones, pero no son las emociones únicamente de el aspecto de intelectualizarlas, que es lo que muchas tendencias luego uno suele llegar a tener, sino ese momento en el que nos sentimos en nuestro interior y podemos vivenciarlas, nos ponemos a llorar o nos ponemos a reír o nos ponemos a recordar. Y por supuesto nuestra sabiduría interna, que es la capacidad de convertir en experiencia aquello que hemos ido conociendo de la vida. Por otro lado, el azul puede llegar a tener tendencias de frialdad porque es el color del hielo. Y como les decía hace rato, la emoción no expresada que sucede está reprimida y no desaparece, simplemente se convierte en una bolsa de energía negativa que tú vas cargando y en ese momento vamos entonces a distanciarnos, nos vamos a aislar o al revés, comenzaremos a caer en la trampa de hiperintelectualizarlo todo. Y entonces si yo me siento mal, fíjate que es porque la psicología dice que yo estoy traumada porque me abandonó mi mamá y entonces ya dejamos de lado la emoción para simplemente dar un discurso en lugar de encontrar la manera de realmente sanar la emoción. Entonces, eso lo vamos a trasladar a las cartas un poquito más adelante. Después tenemos la energía del verde. El verde es el crecimiento, la renovación, es el color de la madre naturaleza por excelencia, el color de la tierra. Pero el verde se forma de la unión de dos colores, que son el azul, la emoción, y el amarillo, la energía vital. Así es que estamos viendo en el verde la forma en la que la emoción es expresada y permite el crecimiento. Por eso es que el verde va a ser el color en gran medida del amor. Aquí no vamos a encontrar el amor en el azul vamos a tener una tendencia mayor a encontrar más bien simplemente el procesamiento de la información y en el verde vamos a observar mucho más la manera en la cual estamos sintiéndonos adentro, nuestro chakra corazón. El azul simplemente le va a permitir a las emociones expandirse al grado de que nos generen confusión mental o nos dé estabilidad, pero el verde es el que realmente las va a experimentar, las va a sentir. Por supuesto, ese es el color de la prosperidad, la salud y la sanación. Así es que si tenemos dudas sobre salud, que no se debe de preguntar eso al oráculo, ¿verdad? Pero si tenemos dudas sobre dinero, las cartas verdes en ese sentido hablan de proyectos que crecen correctamente, que todo va en orden. Entonces, el verde es crecimiento, prosperidad, eso ya lo vimos. Y a nivel negativo, puede ser todo lo contrario. Aquí vamos a ver gente envidiosa, falsa. Incluso podríamos encontrar las emociones más hostiles, el deseo de venganza, el rencor, porque nuestro chakra corazón también se puede inundar de emociones extraordinariamente negativas. El verde a veces crece, pero también a veces se estanca. En lugar de crecer, ya llevamos tanto tiempo haciendo lo mismo que nos hemos oxidado demasiado. Y entonces podemos llegar a sentir que un bloqueo y al revés, en lugar de expresar el amor con libertad, lo vamos a estar expresando con dependencia, siempre esperando algo a cambio. El verde, cuando fluye, es generoso como la madre tierra, pero cuando no lo hace, es completamente hostil, ¿sí? Y el rojo es un color de vida, de energía vital. Aquí estamos nosotros sintiendo que ese fuego interior, por supuesto, se asocia al elemento fuego, claro está. Aquí vamos nosotros a estar determinados por nuestra acción, vamos a manifestar nuestra fuerza, esa parte espiritual que se quiere comer al mundo, como cuando eres un adolescente y entonces te lanzas en una patineta por estas escaleras y a ver qué pasa ahí abajo. No estás pensando tanto en si te vas a romper una pierna, solamente sabes que está divertidísimo, que tus amigos te estén grabando y que vas a subir eso a YouTube.
Bueno, no, y ahora TikTok, perdón. Es que ya casi 40, entonces pues ya hablo antiguo. Entonces ahí es en donde realmente estamos experimentando el rojo, estamos experimentando las ganas de vivir, la pasión, las ganas de comernos al mundo. Entonces en el aspecto positivo, el rojo es maravilloso cuando nos permite comernos la vida, cuando nos permite acercarnos a nuestras metas, cuando nos da esa decisión y no nos frenamos ante nada ni nadie. Pero el problema es que también es muy desenfrenado. El rojo, cuando está mal aspectado, es completamente impulsivo. Y entonces la pasión ahí, cuando es desorganizada, generalmente hace que nos terminemos, ¿qué? Pues estrellando contra el pavimento al final de la escalera. A veces sale bien el truco, pero a veces no. Y ese es el problema con el rojo. El rojo, además, nos coloca en un estado sumamente instintivo, sumamente primitivo a veces, en donde simplemente mi primera reacción es la que venga y entonces la ira, la impulsividad, el deseo del pleito, la obsesión, el celo, el poseer está aquí. Y entonces en la versión negativa también te va a mostrar la gente que está agotada, desgastada, porque hay un mal uso de la energía. El rojo es nuestra energía máxima, nuestra energía vital, pero si no está bien enfocada, entonces estamos desperdiciando todo nuestro talento y toda nuestra fuerza y entonces nos vamos a agotar. Por último, el amarillo. El amarillo es el elemento aire regularmente, pero aquí sobre todo nos marca el brillo. Esas cosas que hacemos en donde nosotros somos el centro del universo. Somos el non plus ultra, nuestros talentos más hermosos llevados al máximo, aquello que nos hace especiales y únicos, lo que hace que nos enfoquemos en nosotros mismos, en el yo. Esas son las ganas de vivir, pero no son las del rojo, que es el frenesí del beso, la pasión y el abrazo. Aquí tenemos las ganas de vivir, de pasar el día con nuestros amigos, de vivir al máximo, de subir, de bajar, de hacer que la vida sea divertida y que sea alegre. Ese es el amarillo al del que estamos hablando. Entonces, en el aspecto positivo nos va a dar claridad mental. La ventaja de cuando tú te centras en ti mismo es que sabes lo que quieres, ¿sí? El rojo simplemente tiene la fuerza para hacerlo, pero el amarillo le da ese foquito que le dicen, a ver, espérate tantito, vamos a pensar bien las cosas. Entonces vamos a dirigirnos con ganas hacia donde vamos, con fuerza, con optimismo, con el deseo de lograr las metas y además en el camino, por supuesto, que todos me vean, ¿sí? Por eso en el aspecto negativo vamos a tener al ego, a los controladores, a la gente que de alguna forma quiere imponer su verdad a toda costa. El amarillo a veces se confunde, pero el problema del amarillo es que no se da cuenta. Cuando estamos en azul confundidos, somos el pseudo intelectual, pero cuando estamos en amarillo confundidos, queremos a fuerza tener la razón. Y entonces nos entra la rabia y el deseo de imponer. Entonces, al revés, en lugar de ser seguros, más bien estamos tratando de utilizar nuestra fuerza para imponer nuestra verdad. Y entonces ahí viene la dispersión, ¿sí? El rojo tiene que ver con el chakra raíz, así es, rojo estaría ligado al chakra raíz, el amarillo al plexo solar, el verde al chakra corazón y el azul al tercer ojo. Sí, entonces esos serían, en este caso, de hecho, muchas veces cuando tú ves a los animales, ellos no tienen todos los chakras. Precisamente muchas veces el sacro se suele mezclar con el del plexo solar como si fuese uno solo. Entonces algo así podrías interpretar aquí. Y si decides incorporar el morado sería el concepto en el cual el espíritu ya comienza a expandirse. No es la fuerza espiritual del rojo, aquí es simplemente nuestra conexión espiritual, los planos más sutiles, la sensación de propósito, el sentir que mi vida, después de todas estas fuerzas, las mentales, las emocionales, las racionales, están al servicio de algo que yo considero valioso, de algo que para mí tiene coherencia. El morado además fusiona el amarillo, el rojo y el azul. Y entonces tenemos esas tres tonalidades que nos están dando expansión, nos están dando pasión, pero también la calma. Y entonces en lugar de ir como caballos sin correas como en el rojo, aquí en el morado sí las tengo. Entonces ahora sí sé cómo alinear mi fuerza espiritual de manera correcta. En la versión positiva, por lo tanto, el morado me permite transformarme, me permite cambiar, me da la flexibilidad para no convertirme en algo inamovible y sobre todo es el color que me permite sentir que estoy más allá de la materia, porque nosotros los seres humanos no solo somos materia, también somos espíritu.
Entonces, por eso es que agregué precisamente el color. Y además eso me hace conectarme con el todo, la sensación de pertenencia. Sin embargo, cuando estamos confundidos, en la versión negativa vamos a sentirnos superiores. Y es ahí en donde en lugar de sentirnos parte del todo, nos empezamos a sentir hiperindividualistas. Y entonces yo soy lo máximo. Y es que yo sé más que los demás. Y es que los demás no entienden nada, pero mi técnica es la buena, yo soy perfecta. Y entonces es ahí en donde empieza el bloqueo del morado. Y a veces puedes ver personas súper altivas que de alguna forma creen que tienen la verdad absoluta. Y en lugar de tener una verdadera conexión espiritual, tenemos un total y completo bloqueo. ¿Ok? El negro como tal solamente aparece en los comodines, ¿sí? Estos comodines tienen fondos negros. Realmente como tal no tienen mayor participación, pero sí lo comento porque al final representan el peso y la autoridad, la presencia. Cualquier comodín dentro de la dinámica del uno frena cualquier acción. No hay nada que evite a un comodín, en el sentido de que si alguien lo ha lanzado es el que va a determinar el destino del juego. La persona que lo lanza es la persona que escoge el siguiente color. Por lo tanto, todo lo que ha pasado en el pasado no importa, porque yo tengo la fuerza para determinar lo que puede suceder a partir de este momento. Borrón y cuenta nueva. Entonces, en ese sentido, el negro lo que va a aportar, por supuesto, a los comodines es la fuerza todopoderosa de hacer básicamente lo que quieran. Y es que el negro suma a todos los colores de la paleta de colores y por lo tanto, por eso es que tiene pues la fuerza absoluta dentro del oráculo, ¿sí? Dice, para poder identificar los aspectos negativos sería cuando haces la tirada y la carta te sale invertida. No necesariamente. De hecho, la inversión de las cartas yo la dejo a su criterio. Yo les voy a mandar en el PDF, ustedes van a ver tanto aspectos positivos como negativos. Aquí yo me centré en los aspectos que en el tiempo que yo llevo tirando las cartas me han funcionado más correlacionando número y color, que es lo que ahorita vamos a ver precisamente. Entonces, cuando tú los correlacionas, al menos como es una etapa experimental del oráculo, ahorita yo no te puedo decir que así funciona siempre, pero lo suelo usar derecho. Pero si ustedes lo quieren invertir, sí podrías encontrar cierto grado de hostilidad en las inversiones. Una carta invertida no representa forzosamente la inversión, ¿sí? Normalmente lo que representa es que existe algo que distorsiona la capacidad de esa carta para estar derecha. Por ejemplo, si mi carta representa la comunicación, entonces yo la tengo derecha, pero cuando está invertida representa entonces no comunicación, no. Lo que representa es que sí hay comunicación, pero que esa comunicación está pasando por una pequeña crisis. Nada que sea lo suficientemente fuerte como para romperla, porque entonces, ¿qué haría el oráculo? Te pondría el bloqueo. Sí. Entonces no te pone el bloqueo, te pone una carta invertida como diciendo, mira, aquí hay un pequeño desbalance. Entonces las cartas invertidas lo que regularmente marcan es que hay algo que provoca que esa carta no pueda salir derecha. Entonces no es necesariamente lo opuesto, sino más bien una situación que no está del todo fuera de control, pero por el camino por el que lo estamos llevando tampoco es el adecuado, ¿sí? Entonces de eso depende, pero si lo quieren incorporar, por supuesto, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Negro es la prepotencia. En el 4 en el lanza 4 es totalmente la prepotencia, obviamente. Sí, porque además es cállate la boca, porque yo ahí te cállate y trágate 4. Entonces sí, es totalmente prepotente, sí. Es un placer. Entonces vamos a comenzar por el cero. El cero es la ausencia del todo. De hecho, siento que el cero son muy parecidos, de hecho, en ese sentido, a la carta de loco, del tarot. Puedo hacer lo que sea, pero realmente no hago nada, ¿sí? Porque son puras posibilidades, pero al final de cuentas estamos en un limbo. Si yo estuviese en posibilidades de hacer algo, entonces yo estaría haciéndolo. Pero si no lo estoy haciendo es porque simplemente pues estoy muy relajado en mi casa o no tengo realmente las ganas de hacerlo porque ni siquiera soy un uno. El uno mínimo sí se está organizando, está viendo a ver qué está haciendo, está actuando, pero el cero no es nada. Por lo tanto, estamos en un estado en el que realmente, aunque tuviéramos la posibilidad de hacer las cosas, simplemente no se nos da las ganas de hacerla, ¿sí? Entonces, esto lo que vamos a hacer es irlo asociando a cada color. Si ya sabemos que el cero es posibilidad infinita, pero a la vez no hay nada, lo que va a potenciar a la carta es la tonalidad. El cero es el rojo, perdón, el cero rojo. Habla de un rojo que es chispa y ganas de vivir, pero que no ha encendido. Entonces, ¿qué me representa la falta de motivación? Simplemente yo no me quiero mover. Es como,
Pues es que yo quisiera, son los clásicos que hacen proyectos en papel, pero que no los llevan a cabo, les falta el fuego para ir detrás de aquello que anhelan, ¿sí? Igualmente, el amarillo, que es la creatividad pura, sí, pero tengo mucha creatividad, pero no tengo enfoque. Se me ocurren las cosas, pero no las aterrizo. En el rojo no me muevo, en el amarillo no aterrizo ninguna de las 400 ideas que tengo. En el verde, sí, tengo emociones, pero ni siquiera me conecto con ellas. Es como si estuviese en un estado de neutralidad. Ahorita como que no siento nada, estoy así, ¿sí? Porque no hay una emoción, no tengo algo enfrente que haga que yo me sienta vivo. O sea, imagínate que yo te hago una pregunta, oye, fulano quiere conmigo cero verde. No, no le interesa en absoluto. Estás frente a ti, no hay nada que le dé ganas de crecer. Cero semilla, o sea, el verde es la chidez, es la semilla, es el verde que crece. Cero, pues es cero crecimiento, ¿no? Cero, cero azul, la mente en blanco. Estamos en un estado donde no estamos pensando, que piensen por mí, ¿sí? Que no, es que, ¿qué opinas de esto? Ay, no sé. Simplemente no tengo nada, no hay nada en mi cabeza. Estoy en un estado de pues me vale. Y por último, el cero morado sería vacío interior. Una sensación de que nada de lo que tengo realmente me hace sentir que tenga propósito, que tenga coherencia, que tenga ganas de actuar. No sé ni hacia dónde dirigirme, me siento extraviado. En ese sentido, el cero azul, el cero morado sería el más peligroso porque podría incluso hablarte de personas cuya desconexión ya es tan grande de la vida que se sienten un profundo dolor y se sienten completamente vacíos porque no tienen nada de vida espiritual. Entonces, hasta eso pueden llegar a ustedes a apreciar ciertos matices. Luego viene el uno. El uno tienes que pensarlo como una energía de iniciar, pues es el uno, pero el uno también es el que brilla más que ninguna otra persona. Es la decisión de actuar. Es el momento en el cual nosotros sabemos a dónde vamos, pero ¿desde quién? Desde el ego. Porque obviamente pues yo soy el número uno. A mí que me importan dos o tres, pues no son el uno. El uno es el que manda, es el rey del lugar, el emperador. Y entonces aquí vamos a tener una tendencia muy fuerte, sí, a empezar cosas, pero siempre desde una postura más bien individualista o con tendencias egoístas. Entonces el rojo, que es impulsivo, habla de una persona que evidentemente está en un estado donde tiene mucha energía, pero lo que hace es un arrebato. Incluso podría hablar de una acción inmediata. ¿Fulano me va a llamar? Sí. Míralo, ahí está, ahorita es más, mientras te estoy leyendo las cartas, yo creo que te está mandando el mensaje de WhatsApp, porque la acción es ahorita. ¿Voy a hacer tal cosa? ¿Me voy a ir de viaje? Sí, y vas a hacerlo rápido, o sea, te vas a hacerlo y es un impulso. El uno amarillo por excelencia, como el amarillo de por sí es egocentrista, ahora únelo al uno. Sí, es el creativo, el que tiene entusiasmo, el manifestador por excelencia, el que tiene más creatividad y capacidad de hacerlo todo. Pero por supuesto va a ser el que más piensa en sí mismo. De todos los unos, es el uno que más brilla como el sol y por lo tanto va a ser el uno que más va a ser egoísta. El uno verde son acciones que sí está bien, pero la tierra, el color verde le da lentitud. O sea, sí vamos a hacer las cosas, pero no vamos a las carreras. Vamos a hacer un poco de planeación y sobre todo que lo que haga no me vaya a generar un estado de alteración o depresión en donde yo no sepa hacia dónde dirigirme. El uno azul, por supuesto, vamos a estar un exceso analíticos. ¿Por qué? Porque las cartas de acción son los impares. El uno, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y las cartas que van a ser más reflexivas son los pares. El 2, el 4, el 6 y el 8. Pero el azul es un color que tiende a ser hielo. O sea, ser una cosa que hay que reflexionar mucho antes de actuar. Por lo tanto, las cartas de movimiento, que son los impares, tienden a estar muy frenadas cuando aparecen en azul, porque es como, vamos a pensarlo un poco más. Sabes que sí quiero hacer esto, pero todo tiene que ser perfecto. Así es que aquí lo que tendría sobre todo es la tendencia al perfeccionismo y que todo sea maravilloso. Si no, no lo hago, porque entonces me genera tanto estrés hacerlo todo tan bien. Y el uno morado, que aquí de alguna manera estamos en inicios que son profundos para mí. Si salgo contigo es porque es la primera vez que estoy saliendo con alguien como tú, pero además es alguien especial. Es algo que yo nunca había hecho, es algo que realmente me está llenando en áreas
que es importante para mí lo que está sucediendo enfrente. ¿Ok? Luego vienen los dos. Los dos ya aparece obviamente las primeras parejitas y claro que obviamente se van a dirigir a situaciones románticas o a situaciones donde a lo mejor estés hablando de familiares, amigos, por supuesto. Entonces estas cartas van a manifestar la conexión emocional, la comunicación que tenemos con los demás. Por supuesto, estas cartas pueden ser de equilibrio o al revés, pueden ser de dualidad, porque al aparecer el uno, llega el 2 y entonces empiezan los pleitos. ¿Por qué? Porque el uno es el blanco, el 2 es el negro y entonces es ahí donde comienza la oposición. El 2 suele tener dudas, porque como tenemos dos caminos enfrente, ahora ya no sabemos por cuál irnos. El 2 rojo normalmente es alguien que se siente apasionado. No tenemos cartas que marquen amor, digamos como el rosa. El único que podríamos llegar a tener como amor aproximadamente sería el 2 verde, que es una carta en donde puedes observar reconciliaciones, ganas de estar contigo, armonía y cariño. Pero el 2 rojo es el 2 pasional, básicamente el 2 que marca mucho los deseos sexuales o los deseos de pues, estar empiernado a tu lado. Nada más que va a depender de la pregunta, porque como el rojo también es peleonero, puedes también tener conflictos de pareja o conflictos con tu jefe o conflictos con la persona con la que te encuentres. Entonces, va a depender del tipo de pregunta que realices para garantizar si se trata de un pleito o si se trata de una pasión bastante fuerte. Pero sí ten claro que el rojo es pasión, sexualidad. El 2 si verde, sí estaría un poco más alineado con las emociones. Entonces ahí, si quieres que alguien te ame mucho, pues mejor que salga un 2 verde a que salga un 2 rojo, porque el 2 rojo más bien lo que quiere es pues comerse tus patitas de pollo, ¿no? Realmente no quiere tanto otra cosa. El 2 amarillo, como es la parte mental, tiende al chisme. Entonces, si estás buscando las cartas en donde alguien habla mal de ti o en donde alguien está cuchicheando cosas, aquí las tienes, ¿sí? Ahora, puede haber una comunicación intelectual en donde haya una relación alumno-maestro o algo así, pero hay más tendencia a estarnos dedicando a criticar a los demás. El 2 azul es excelente, es comunicación serena. Quiere decir que contigo me siento muy bien. Siento que nos la pasamos maravilloso, siento que contigo puedo estar, platicar, me hace sentir en paz. A menos que se trate de contacto cero, el 2 puede tener distancia, sin embargo, quiere estar contigo. Sí, si no saldría con un número que dijera cero, no me interesas, sale con el 2 es porque sí quiere un poquito. Y el 2 morado, que podrías llegar a encontrar gente que se sienta excesivamente conectada contigo. O sea, es casi casi que te conocí, creo que eres el amor de mi vida. Entonces aquí hay como una tendencia a la idealización o gente que cree que está en relaciones de llamas gemelas y esas cosas. Y sí hay una tendencia de sentir que cuando yo te veo, veo números espejo y entonces por eso ya siento que nuestra relación, bueno, es una cosa que está por encima de todo lo demás. ¿Ok? El número 3 es el del movimiento y la expansión. Aquí formas la primera figura geométrica porque el uno pues es el punto, el 2 es la línea, sí, la puedes trazar, y el 3 es la primera figura geométrica. Entonces aquí vamos a tener la expansión, la creatividad, las ganas de comernos al mundo, el manifestar. En la versión negativa a veces los 13 se estancan. ¿Por qué? Porque a veces nuestras acciones se convierten en tan repetitivas que terminamos atrapados como en una especie de rueda de hámster, ¿sí? Pero por norma general, el que se come al mundo suele ser el 3. El 3 rojo marca mucho las ganas de aventarnos a todo. Son riesgos que de alguna forma está tomando tu consultante y entonces donde dice yo quiero hacer lo que tenga que hacer y es una persona a la que no vas a frenar por nada porque como quiera sí tiene acciones y además tiene mucha determinación y puede tener experiencia, o sea, no es un novato como el uno. El 3 ya tiene fuerza para hacer las cosas y entonces alguien que dice, yo voy por el rojo y va por el rojo, no se va a detener tan fácil. Entonces, el 3 amarillo es bastante expansivo, igualmente para proyectos, para negocios, habla de que vas creciendo muy bien, todo está muy bien planeado, pero para todo lo demás es muy superficial, porque son acciones puramente mentales o que están pretendiendo llamar la atención de alguien más. Sí, el 3 verde igualmente es creatividad, cosas que haces crecer, sí, relaciones que mantienes en armonía. Hay que tener un poco de cuidado con el 3 rojo porque ese sí te podría marcar triadas en las relaciones. Pues sí, obviamente, cuando hay alguien me engaña, 3, sí, 3 rojo.
sí, 3 pasión. Entonces, pues ahí hay una pasión que hay otro bailando en esta pareja de 3 personas. Entonces, ahí sí sospechas sobre todo de este. Y del amarillo, porque puede ser lo suficientemente frío como para ser indiferente a tus sentimientos. El 3 verde no. El 3 verde estaría más enfocado en hacer lo necesario para cuidar una relación contigo. Entonces, aquí yo al que determino que le encuentro más tendencia de infiel es precisamente al rojito y en menor medida al amarillito, pero el rojito es traviesito. El azul, vamos a encontrar más bien acciones maduras, pero aquí nuevamente tenemos al hielo frenando a la acción. Entonces aquí el hielo, ¿qué le pasa? Que pues es la clásica persona que en lugar de actuar como que mide mucho, como que lo piensa 3 veces, como que el azul nunca se va a sentir cómodo en ninguno de los números impares. Entonces, siempre que tú lo veas, recuerda, el azul está frenando la acción de los impares, ¿sí? El rojo al revés, el rojo la acelera y la amarilla los hace muy egoístas. Entonces, en ese sentido, el verde es el más estable de todas las acciones de los impares, ¿sí? El morado es canalizador. Aquí marca mucho que lo que tú estás haciendo es algo que está alineado con tu propósito, está alineado con tu propia satisfacción interna, pero que verdaderamente está ligado a tu sabiduría. Entonces, esto está muy bien. De hecho, en ese sentido, todas las acciones, las más equilibradas, serían las del 3 morado. ¿Ok? El 4 es el número de la materia. Eso quiere decir que todo el mundo material se divide en cuatros. En todos los cursos se los digo, pero ahí les va de nuevo. 4 puntos cardinales, 4 etapas de la vida, 4 estaciones, ¿sí? 4 funciones psíquicas. Toda la materia se divide en 4. Y eso representa que la estabilidad, pero también la rigidez. Los 4 son la estructura, lo ordenado, sí, pero también lo ordenado a veces es tedioso. ¿Has ido a una oficina de gobierno donde tienes que hacer un trámite y resulta que el trámite, cuánto tiempo te tardas en lograrlo? Haz de cuenta que eso es un 4. Todo se hace así, hay que revisar que todos los papelitos y que traigas las 40 copias que te pidieron. Ahí está el 4, sí. A veces es maravilloso porque es increíble vivir en una casa donde mamá nos da de desayunar a las 8 de la mañana, nos da de comer a las 2 de la tarde y nos da de cenar a las 8 de la noche. Entonces, obviamente tenemos un orden padrísimo. Sí, pero luego mamá no nos deja salir a la calle, luego no nos deja, ya ves, esa es la rigidez del 4. El 4, como es un número impar, no tiene mucha compatibilidad con los colores, sobre todo el rojo y el amarillo. ¿Por qué? Porque ellos son más de expandirse, mientras que digamos, el 4, los pares tienden más a la estabilidad. Entonces aquí el rojo se convierte en un número de gente necia, de gente agresiva. Es la faceta más autoritaria del 4. Son los padres que no te dejan salir, es la pareja controladora, es el jefe que no te deja hacer cosas o que te está explotando. Es la persona muy rígida que de alguna manera no quiere cambiar su actitud y no la va a cambiar por nada del mundo. No importa lo que tú le pidas. El 4 amarillo es el controlador. Aquí es el típico jefe que tiene todo bajo control. Son las circunstancias que de alguna manera estamos exclusivamente pensando con la mente, pero no tenemos una gota de emoción. Entonces parecemos máquinas, simplemente, pero esta hiperproductividad capitalista sería la tendencia principal al 4 amarillo. El 4 verde, por lo tanto, marcaría relaciones que son estables, pero aburridas. No hay una cosa así que digas, ¡ay, qué divertido! No. Es un color en donde tú vas a tener, pues, oye, fulano quiere conmigo, pues, tu amistad y nada más. Em, Mi matrimonio es que está muy apagado, ¿qué va a pasar? Pues mira, para tu pareja todo está bien, pero tú se ve que estás sufriendo, pero básicamente para tu pareja pues no hay problema. Él está súper feliz sintiendo que su rutina es lo maravilloso, aunque tú te estés muriendo por dentro, que es lo que pasa, por supuesto, con el 4 verde, ¿sí? Los números son iguales que en el tarot, no necesariamente, pero sí. Lo que pasa es que la diferencia es que numerológicamente hablando sí, sin embargo no va a tener la misma connotación porque aquí no estamos con copas, espadas, oros y bastos, aquí estamos con colores. Entonces va a haber un cambio a la hora de interactuar con la carta. Va a haber veces en las que digas, ay, mira, el 4 verde suena al 4 de copas. Va a haber veces que tú digas, bueno, el dos verde suena al 2 de copas, sí, pero va a haber veces en las que eso no tenga coherencia, ¿ok? En algunos números sí, porque de hecho
hay partes de la numerología que son muy compatibles con el tarot, otras que no. Pero en ese sentido va a haber veces que sí, interpretas una carta y te viene a la mente una energía, pero tengan cuidado de no caer digamos, en el encasillar las cartas al conocimiento que tengan del tarot, porque el tarot sí, obviamente tiene un montón de matices que aquí no existen. Aquí no hay matiz. ¿Por qué? Porque no hay dibujos. Solo tienes un color y un número. Y lo que tienes que ver es cómo cruza el color con el número para poder tener una definición. Más no tienes a una persona bajo un árbol recibiendo una copa. No tienes ciertas energías que sí vas a encontrar obviamente en las cartas. Pero sí, hablando de numerología, evidentemente la numerología pues no va a alterarse mucho, ¿no? Eso sí se mantiene igual. Los que sean numerólogos se les va a hacer mucho más sencillo. El 4 azul, por lo tanto, va a hablar de decisiones que son muy prudentes, ¿sí? Pero que también de alguna manera vamos a tener un bloqueo emocional. ¿Por qué? Porque estamos en el 4 no se mueve. Entonces, sea lo que sea, oye, quiero que fulano exprese sus emociones, pese a que el azul es un color emocional, no lo va a expresar en el 4 porque hay rigidez, hay un límite, y entonces no podemos pasar. El 4 azul es por lo tanto el color ese serían los dogmas. Las cosas hiperestablecidas, no cambiantes. Las cosas son así, así se hacen los rituales, así son las religiones, así es como se hace y nada más. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Generalmente es como el sacerdote, precisamente el tarot. Tú tienes una idea, sí, espiritual, pero el problema es que la espiritualidad la estás viviendo de manera material porque el 4 es el de la materia y el morado es el espíritu. ¿Quién va a ganar? Gana el materialismo. Hay una tendencia a pensar que la repetición de rituales o que llevar a cabo prácticas religiosas es lo que me mantiene activa una vida espiritual. Y la persona está perdida. Está desbalanceando espiritualidad con la vida material. Sí, dice, un placer. Entonces vamos a tener tiradas ejemplo. Muy bien. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo persona B está saliendo con A y pregunta cómo van las cosas entre ellos. Sí, aquí tenemos a persona B que es un 4 morado y aquí está la otra personita que es por la que nos pregunta que es un 1 amarillo. El estado de la relación es un 2 de azul. Aquí tenemos entonces una conexión que sí, que tienen buena comunicación en el sentido en el que se llevan muy bien, pero el 1 amarillo solamente está pensando en sus prioridades. El 1 amarillo, acuérdense que es yoísta, que sí es creativo, que sí está interesado en 4, le gusta, le llama la atención, se la pasan muy bien. Acuérdense que el amarillo es lúdico, es divertido, hay una buena plática, hay una buena conexión, pero aquí, ¿por qué vemos al 4? El 4 es una persona que de alguna manera está en una conexión, digamos que cree que es espiritual, pero se está amoldando a las reglas del 1. ¿Qué pasa con el 4? El 4 morado es dogmas, es cosas que están establecidas y por lo tanto yo de alguna manera me estoy amoldando a lo que quiera el 1, ¿sí? Si el 1 quiere que vayamos a bailar, ahora yo le digo que me encanta bailar. ¿Sí? Para que él vea que estamos muy conectados espiritualmente, para que él vea que sí somos compatibles. Y entonces el 4 está en función de lo que uno quiera. Y entonces, ¿qué provoca? Que el interés de uno es puramente superficial. O sea, contigo me la paso bien y me gustas, pero realmente cómo conectar con una persona que se está amoldando a mí, no que está mostrándose tal cual es. Ese es el error de nuestro consultante. Y entonces está queriendo simplemente encajar con uno a como de lugar. ¿Ok? Entonces ahí tienen buena comunicación, pero lo que pasa es que 4 debería también de ser mucho más espontáneo, debería de ser él mismo en lugar de estar tratando de ser lo que cree que uno quiere, ¿sí? Porque aparte uno, pues así como que muy preocupado por la otra, pues por 4 la verdad es que no, honestamente, pero 4 sí está muy preocupado por uno. Aparte 4 es estructura, ¿sí? Eso quiere decir que yo quiero formalidad. Uno no quiere formalidad, uno es libre, es uno. No tiene a nadie sentado al lado de él. Va en un auto que solo tiene asiento para piloto. 4 sillas de vio con familia e hijos, ¿sí? Porque es estructura, porque está bien cuadradito. ¿Ok? Vamos con 5. 5 va a revolucionar a 4, pero 4 viene de estar muy atorado, muy cerrado, muy rígido. Y entonces 5 para poderle dar movimiento, lo va a quebrar, lo va a sacudir. Y entonces, ¿cómo lo sacude? Con conflictos, con crisis. El 5 viene de estar completamente asfixiado por 4 y entonces lo que hace es liberarse de los compromisos, liberarse de lo que había anteriormente.
El 5 rojo tiende a la frustración, tiende a estar en un conflicto muy, muy grave, en donde hay pleitos muy serios con las personas que estén involucrados en la tirada. El 5 no mide lo que hace y entonces aquí tienes acciones muy estrafalarias por parte de la persona y sobre todo es el rebelde, el que causa conflictos sin que realmente pues entender por qué diantres lo está haciendo. Entonces muy peleonero, muy conflictivo. El 5 amarillo es excesivo. Es una persona que tiende al exceso. Podrías incluso observar vicios o tendencias que de alguna manera rebasan los límites de los demás. ¿Sí? Igualmente el 5 verde es un conflicto emocional. Es la tendencia a huir. Los evitativos tienden a estar en los 5 verdes. Ese de que hay, pues se está yendo o se está haciendo, ahora sí que se está saliendo de una relación, tiene por ahí un conflicto grave con respecto a lo que está pasando. El 5 azul tiende sobre todo a tener miedo a lo que pueda pasar. Así es que aquí vamos a encontrarnos la tristeza, el 5 de copas. Aquí vamos nosotros a encontrar precisamente que todo lo que hay a mi alrededor, los cambios me están abrumando tremendamente y la verdad no los estoy entendiendo. Y entonces el 5 se siente deprimido aquí. Y por último el 5 morado, que aquí podría haber una transformación espiritual, pero es una transformación espiritual completamente incómoda. No es algo que satisfaga a tu consultante, es algo que lo está removiendo, lo está agitando interiormente y también puede darse el caso que la persona esté viendo mensajes cuando realmente no son. Como cuando yo quiero a fuerza encajar con una persona, pero pues desgraciadamente no encajas con ella. Sí. Los 6 son el equilibrio. Aquí ya vamos a encontrar responsabilidad, vamos a encontrar también las encrucijadas, por supuesto, los dilemas que puede llegar a vivir interiormente tu consultante. Y también vamos a encontrar la tendencia a un amor equilibrado, saludable. En los 6 la verdad es que las relaciones están bastante saludables, sólidas, son de compañerismo, son de respeto. Y en general todo lo que tú lleves a cabo, trabajos o lo que sea que hagas, lo estás haciendo de la manera más equilibrada posible. El 6 rojo, por lo tanto, tiende a tener mucha pasión, pero es una pasión bastante bien enfocada, en donde me gusta estar contigo, pero además me gusta tener relaciones sexuales contigo, me gusta pasear contigo, no solamente me llamas sexualmente la atención, sino que también me interesa la parte de conocerte a ti. El punto es que a veces el 6 rojo puede estar confundiendo el deseo con el amor. El rojo aquí cree que está enamorado, puede estarlo, por supuesto. Nosotros no somos quien para decidir cómo sienta consultante, pero sí, vaya que tiene un deseo muy profundo por la otra persona. Entonces aquí en los rojos, el que vas a encontrar más parecido al concepto de amor sería el rojo. Sin embargo, yo siempre se los digo también en el curso de tarot que no puede haber cartas de amor. ¿Por qué? Porque las personas podemos enojarnos con otras y aún así amarlas, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor amo mucho a mi mamá, pero a veces no la soporto. Así pasa, a todos nos sucede. Pero no la dejo de amar, aunque de vez en cuando a lo mejor yo esté en un 4 verde, ¿no? Así como de, ay, mamá, ¿sí? Eso no significa que no la amo. Entonces, no porque a veces estemos en ciertas cartas significa que alguien no te ama. Pero digamos que estás preguntando en relaciones, pues sí, el 6 rojo tiene tendencia a manifestar de mejor manera su energía. Sería la mejor expresión del rojo porque sería la única de todas que realmente tiene más equilibrio. El amarillo es tener negocios, lo que es está súper bien estructurado y bien pensado y bien planeado. Está perfecto. El 6 verde, relaciones donde que son sanas, que son recíprocas, relaciones donde hay mucha estabilidad en todos los aspectos. El 6 azul sería el compromiso. En este sentido, puedes llegar a encontrarte relaciones que son muy serias, relaciones en donde las emociones fluyen con mayor facilidad, situaciones que están perfectamente bien solucionadas, pero con el 6 puede haber venido de problemas. Puede ser que tu negocio haya tenido problemas y se están arreglando. Esa es la cuestión con los 6, que normalmente pueden tener un historial de haber venido de un problema. Entonces ahí cuando tú echas las cartas y ves que te sale un 6, puedes saber que las personas repararon algo en el pasado y de alguna forma están dejando algo positivo porque aprendieron de sus propios errores. El 6 morado, en ese sentido, ya tendríamos una idealización de la conexión. Sí, una tendencia a pensar que, wow, somos el uno para el otro, pero al menos hay retroalimentación. O sea que es una relación bastante blindada y cualquier cosa que esté haciendo consultante, la que sea,
está perfectamente alineada con lo que desea hacer. Oye, por ejemplo, voy a estudiar en la universidad, pero quiero saber cuál carrera, la verdad, me llama más a mí la atención. Y te sale, no sé, un 3 amarillo contra un 6 morado. Pues aunque el 3 amarillo marca mucho algo que quiere hacer consultante y que lo hace muy bien, el 6 morado es el que le llena el alma, es el que le hacen sentir vivo. Entonces yo le diría que se incline por el 6 morado, porque sería el que de verdad le hace tener ganas de comerse al mundo. El 7, el 7 es un número que se supone que es el número de Dios. Es el número en donde nosotros somos, de alguna manera, estamos protegidos, estamos en situaciones que ya son mucho más profundas. Ya nos encontramos en una búsqueda interior, en una búsqueda espiritual, pero la vida espiritual no es como la pintan. Es decir, hay una tendencia a pensar que la búsqueda interior o espiritual es alegría y felicidad perpetua y que siempre estaremos muy felices y que todo va a ir fantástico, cuando en realidad es la caída de lo anterior. Cuando nosotros realmente conectamos espiritualmente, tenemos que romper los dogmas y los patrones anteriores, lo viejo para que nazca lo nuevo. Entonces, cuando hablamos del triunfo del espíritu sobre la materia, representa que por primera vez le estamos dando prioridad a lo verdaderamente importante en nuestras vidas, pero eso conlleva la caída de cosas. Entonces, los 7 no son números sencillos, porque a veces eso que se está derrumbando nos paraliza, porque no es sencillo romper con aquello que alguna vez pues fue tu vida, tu zona de confort y de pronto se está desmoronando frente a ti. Y es ahí en donde a veces nosotros nos empezamos a pasar de la raya. En lugar de haber fluido con las circunstancias, comenzamos a abusar de ellas. Aquel que alguna vez pasó sobre nosotros, nos encontramos en una posición donde ahora nosotros podríamos cobrar venganza, donde ahora nosotros podríamos pasar sobre él. Entonces está en nuestra sabiduría decidir si vamos a usar esto con sabiduría o si simplemente vamos a pues dejarnos llevar por lo peor de nosotros. Este es un punto clave para su consultante, ¿sí? Dice, mi uno tiene solo verde. No, sí, ya sé que solamente tienen esos colores. Solamente que yo les dije al principio de la clase que ustedes podían agregar el morado si lo desean. Ya les expliqué cómo lo podían incorporar. Sí, el 7 puede representar crisis totalmente. Crisis existenciales de toda índole, en donde obviamente lo que he vivido de alguna forma está, no quiero que se siga repitiendo en la forma en lo que yo lo he llevado, ¿sí? El 7 por supuesto, puede ser una energía, entonces sí, la más caótica de todos los rojos. Aquí podrías tú tener a una persona totalmente desquiciada, pasando por encima de lo que sea, o al revés, una que está canalizando sus pasiones, una que de alguna manera ya sabe cómo blindarse a sí misma y que se está protegiendo. Entonces tienes que observar cuál es la pregunta que tú has hecho para determinar qué tipo de rojo tienes enfrente. El espíritu que no vas a poder quebrar o el espíritu que está desquiciado. ¿Cuál de las dos? El amarillo, vamos a tener a personas hiperexpuestas. Es el egocentrista más, el que no le importa y además tiene poder. Es que ese es el asunto. Son los que están en posiciones de poder y además pueden pasar por encima de ti sin ningún tipo de problema. Por otro lado, podrían ser las ideas más inteligentes que hayas podido tener. Nada más que nuevamente hay que ver qué tipo de preguntas estén haciendo ustedes. Los 7 en ese sentido sí son muy extremosos a diferencia de otras cartas. Cuando salen los 7 en estas tiradas, a mí es las que más trabajo me cuesta interpretar, sobre todo porque lo que podemos hacer en esos casos siempre es sacar una carta aledaña. Es decir, si yo no sé, tengo claro hacia dónde se está inclinando mi 7, pues entonces yo puedo sacar una carta para más o menos tener una idea de qué diantres le está pasando a mi 7. Ah, pues un 5. Bueno, pues entonces sí tenemos un conflicto, ¿ok? El 7, verde, podríamos estar en una situación de trauma, de herida, en donde pretendemos hacer una sanación interna. Tendríamos, por ejemplo, en una relación de pareja puede ser que una relación me avive mis heridas y entonces me hace sentir peor estar aquí que si yo estuviera en otro lado. O estoy todo el tiempo machacando todos mis daños y no le doy vuelta. Y ya viste cómo me hirieron y ya viste mis heridas profundas y cómo es posible y estamos un poco en el papel de víctima, ¿sí? En el 7 azul vamos entonces a tener un poco de neutralidad. Aquí vamos nosotros a tratar de ver las cosas de la forma más objetiva y es el único impar que de alguna manera tiene un poco de más equilibrio con el azul. El asunto es que con el 7 azul lo que estamos buscando es distanciarnos de la situación para no tener que conflictuarnos más. Simplemente lo que buscamos es un tiempo a solas para no tener que confrontarnos con todo lo que tenemos enfrente. Y el 7 morado
El 7 morado puede tener mucha confusión espiritual, puede estar hipersaturado creyendo que ya lo sabe todo, puede estar inventando cosas cuando realmente pues no es así. Sería el más paranoico de todos. O al revés, puede tener muchas revelaciones. El 7 morado en ese sentido podría ser una persona con muchas habilidades psíquicas, con muchas capacidades incluso extrasensoriales para poderse conectar con el mundo espiritual, por ejemplo. Sería una de las personas más elevadas que tú podrías encontrar. Evidentemente depende de la pregunta que hayas hecho, ¿verdad? Dice, el Dilo y la torre. Hace cuenta, lo que pasa es que la torre como tal, lo más cercano que habría en el uno es también el 4, el comodín come 4. Ese que es una mezcla del mago con la torre, el S, ¿sí? Ahora sí, en los 7 podemos romper, pero no necesariamente. Ahorita vas a ver las cartas que sí marcan ruptura, que serían los bloqueos, pero en el 7 puede ser que yo no te soporte y te insulte y pase por encima de ti, pero aún así yo siga contigo, ¿no? El 7 no ha tomado la determinación de romper el movimiento. Eso, los rupturas de movimiento se dan en las cartas que ahorita ya vamos a llegar a ellas, pues ya nos faltan nada más dos números. El 8 es la parte más pesada. El 8, los logros, la materialización, son las cosas que hacemos todos los días y que de alguna manera alimentan nuestra vida cotidiana. Estamos constantemente haciendo algo incesantemente y entonces aquí lo que estamos manifestando es nuestro poder personal. Se está llevando a cabo estamos logrando el éxito material. El asunto es que eso solamente se da si tú ya tienes éxito. El 8 no es que vas a tener éxito, es que si tú ya lo tienes, solo habla del mantenimiento. Pero si no lo tienes, lo que muestra es que no dejas de repetir lo mismo. Y es ahí en donde tenemos que tener cuidado. El 8 es el infinito. Entonces, por un lado, sí, si yo ya tengo prosperidad, ya tengo salud, entonces yo sigo igual. Pero el problema es cuando no se tiene. Y entonces el asunto es que yo sigo teniendo los mismos errores una y otra vez y por esa razón es que no logro despegar. Entonces aquí puede estar la gente ya agotada de lo que hace, ¿sí? Ya sea que le dé o no frutos, pero de alguna manera ya puedo yo tener un desgaste. El 8, que es la energía que no deja de repetir lo mismo. Y entonces en el 8 rojo vamos a tener mucho desgaste. Una persona que esté agotada físicamente puede estar sin problemas en el 8 rojo porque no ha dejado de hacer lo mismo. Por otro lado, como el 8 también es muy ambicioso, puede llegar un momento en el que la persona ya esté con riesgos sumamente altos, muy similar a la fuerza del tarot, y entonces estamos ya haciendo tonterías, ¿sí? El 8 amarillo se paraliza. Es como que no tengo muy claro qué está pasando y realmente no sé hacia dónde dirigirme, me frené. Estoy en seco, estoy impactado por lo porque que yo no era lo máximo en la tierra, a ver, espérame tantito, y entonces hay como un freno, como un no puedo, ¿sí? Entonces, en este sentido, puede marcar cierta constancia. Por ejemplo, en un trabajo, ¿me van a correr? No, no te corren porque ahí sigues. Los ochos marcan mucho la constancia y que seguimos infinitamente en donde nos encontramos, por la misma forma que tiene el número. Es el único número que además tiene un símbolo básicamente dibujado, aparte del número per se. Los ocho son heridas muy profundas que estamos tratando de sanar, pero con resistencia, ¿sí? Mientras que el 7 quiere reclamar por sus heridas, el 8 simplemente las mantiene ahí metidas, pero no las logra terminar de sacar. Puede estar en ambientes muy tóxicos y aún así aguantar, resistir. La gente que confunde resistencia con baja autoestima y entonces, no, yo tengo que sacar mi matrimonio adelante a como dé lugar. Este matrimonio está muerto. Estás casada con un alcohólico drogadicto que se queda tirado en la calle. ¿Qué estás esperando? ¿Sí? No ha venido en 4 días, ¿sí? A tu casa, no sabes ni dónde está. Y entonces tu vida es un infierno, pero dices, no, no, porque yo me casé para siempre. Así, 8 verde, como digas. El 8 azul, el diálogo, pero siempre caemos en lo mismo. O sea, son ese tipo de conversaciones en donde decimos, no, esta vez sí lo voy a hacer bien, no, te juro que ahora sí estoy comprometido. Y inmediatamente termina la conversación y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Pero que no sirvió para nada la conversación que tuvimos? No. El 8 morado, aquí sí podrías tener dones. Gente que igualmente, como pasa con el 7, aquí podría experimentar la parte de la claridad, incluso podrías ver a los videntes tanto en el 7 como en el 8 morado y también puede ser que de alguna manera puedes encontrarte a una persona muy asustada porque empezó a hacer rituales y ahora está viendo cosas y no entiende qué le pasa. Aperturas del tercer ojo desagradables las podrías encontrar aquí. Sí.
Ah, tengo dos preguntas, disculpen. El 5 se me figuró con la carta del diablo. Ah, sí, hay un 5 que se parece bastante, sobre todo el rojo, ¿no? En ese sentido. Tirado de ejemplo, muy bien. Consultante pregunta si su proyecto tiene futuro. Tenemos un 7 rojo que dice, bueno, yo tengo un montón de energía, yo lo sé hacer todo, ¿verdad? Porque tengo muchas ganas de lograrlo. Pero acuérdense que el 7 rojo está con muchísima energía, o se está protegiendo o está reventando todo lo demás. Entonces vamos a ver qué nos dice el resto de la tirada. ¿Tiene futuro? Tenemos una carta que nos marca que estamos repitiendo siempre lo mismo. El 8 azul, una continuidad eterna de los mismos pensamientos. Consejo 5 amarillo, que es que tener la claridad mental, pero sobre todo hacer una transformación. Acuérdense que el 5 requiere transformaciones, por lo tanto nos está diciendo que hay que hacer una transformación de qué tipo? Mental. El amarillo llama a la claridad mental. Por lo tanto, podemos deducir que nuestro 7 rojo es un demente. Nuestro consultante, que es el típico que cree que lo sabe todo, va al proyecto, es el que quiere abarcarlo todo, no permite ayuda de nadie, porque además el 7 en ese sentido cree que está por encima de todos los demás y cree que es el que más sabe y por lo tanto, no acepta sugerencias, pero en el consejo le están diciendo que rompa con eso. Entonces, ¿cuál es su problema? Que no acepta consejos, que cree que todo lo hace bien y que no tiene futuro su proyecto. ¿Por qué? Porque sigue cometiendo los mismos errores que él ya sabe que ya cometió alguna vez, pero se niega a aprender de sí mismo. Sí, allá lo sacamos con esta tiradita sencilla. Y por último, el 9 de los números, que el 9 nos habla sobre todo de cierres, de conclusiones, de liberaciones, pero sobre todo de puede haber cierto apego al pasado, ya que el 9 es el último dígito, entonces ya estamos en una energía que ya está decadente. Básicamente, ya no tenemos esa fuerza que teníamos al inicio. Entonces aquí puede haber mucho cansancio por parte ya de consultante, ya no quiere aprender nada, ya está una situación en donde lo que haya aprendido lo aprendió y lo que no haya aprendido, pues ya valió, ¿sí? El 9 rojo es el que marca las rupturas. Al menos el tiempo que llevo echando las cartas con el uno, el 9 rojo dice que cortaron contigo o que no quieren volver contigo. Es como el de, ¿sabes qué? Yo mi energía ya terminé, se acabó, ¿sí? El 9 amarillo es el más egocéntrico en ese, pero no es el clásico egocéntrico del uno. Aquí es el clásico egocéntrico que sabe que está mal, pero le da igual. Él dice, a mí no me importa, yo estoy bien. Sí, sí, como digas. Y entonces sigue creyendo que a pesar de que la realidad ya le mostró que está mal, esta persona dice, no, yo estoy perfecta. Muy bien. El 9 verde, aquí tenemos una dificultad muy profunda para soltar un vínculo anterior o para soltar una situación o un negocio, porque le tenemos un vínculo afectivo o sentimos que hemos invertido demasiado tiempo en él y que entonces, ¿cómo lo voy a dejar atrás? Pero en ocasiones puedes ver que la gente termine o concluya algo cuando está en un 9 verde, pero le dolió. El 9 azul puede hablar de verdades dolorosas. Consultante sabe cuáles son sus problemas, aunque no haga nada al respecto por cambiarlos, pero sí está consciente. Él sabe la verdad. O sea, si tú piensas, oye, engañé a fulano, no, no lo engañaste, pero se está haciendo guaje, ¿sí? Y el 9 morado, que marcaría sobre todo el deseo de ya romper lazos con una persona, ¿sí? Que ya no quiero esto en mi vida, pero como soy apegado, no logro desvincularme por completo. El 9 tiene sensación de superioridad, entonces él cree que es lo máximo en la tierra, ¿verdad? Y entonces con el 9 sí podríamos tener morado, sí podríamos tener una tendencia de el efecto, ay, siempre se me olvida el nombre, pero es la gente que cree que sabe más que los demás y en realidad no tiene ni siquiera idea de lo que está hablando, pero no tiene la humildad para reconocerlo, ¿ok? Esos son los números que serían las cartas más pesadas con las que vamos a trabajar, porque obviamente son 9, y ahora vamos con los símbolos que tienen color. Comenzamos por la reversa. ¿Qué es la reversa? Tienes que pensar mucho en el momento en el que tú estás jugando tu juego de cartas y entonces estás moviendo la baraja para que haya, sí, una fluidez en el juego. Pero ¿cuál es el objetivo principal del uno? Bloquear a los demás para que no puedan crecer. Muy similar al capitalismo, básicamente, ¿no? Entonces en la reversa sucede que vamos por un camino, pero de repente decimos, no, espérate, no me conviene este camino, voy a sacar la reversa porque de esa manera voy a irme hacia otro lugar.
Entonces no hablamos de un freno como tal, simplemente es que en una Y que yo me encuentro, yo decido irme para otro lado. Vamos a ir a otra dirección, pero no frenamos, ¿sí? En ese sentido sí se parece, es como una mezcla del colgado y la rueda de la fortuna, porque al final de cuentas yo iba por un camino, pero lo pensé mejor y no, mejor no, y entonces me voy por el otro lado, pero no nos marca sobre todo determinación. Nos marca el miedo, no, mejor por aquí no, porque por aquí es peligroso, o también por otro lado es, no me voy por aquí, porque por aquí no me conviene. Y entonces, ¿sabes qué? Mejor me hago mutis y me voy a ir en otra dirección. Estamos frente a situaciones en las que tenemos que replantear aquello que tenemos enfrente. En la faceta positiva de la reversa, vamos entonces a encontrar cambios conscientes, personas que quieren romper patrones, personas que dicen, no sabes que yo ya no quiero más de lo mismo. Estoy saliendo con un tipo, pero no inventes, es el clon de mi exnovio. Entonces yo digo, no, espérate, ya pasé yo por esto, salir con vividores mantenidos. Ya no, gracias. Y entonces me volteo y ya me voy a buscar a uno que no sea vividor, ¿no? En teoría, sí. Entonces, de alguna forma, otro que puede avisar a la reversa, si tú preguntas si tu ex va a volver y en este momento hay contacto cero, entonces sí podría haber un cambio de giro. A lo mejor, sigo, si para ti es positivo eso, ¿no? Pues a lo mejor dices, no, hombre, qué miedo. Entonces, cambio de giro. En la verdad, perdón, en la faceta negativa, vamos a encontrar que la reversa nos estamos echando para atrás, pero por el terror que nos da lo que tenemos enfrente. Entonces decimos, no, ¿sabes qué? No le entro a esta cosa, ¿sí? Estoy saliendo con una mujer, pero tiene 3 hijos. Ay, sí, pero tiene 3 hijos. O sea, es que me encanta y está genial, pero qué miedo. No, mejor no. Y entonces nos estamos echando para atrás. Aquí nos saboteamos e igualmente puede haber envidia. ¿Por qué? Porque pues simplemente te voy a quitar tu turno, porque si cambiamos de dirección, vas a ser la última persona que va a echar cartas, entonces pues te voy a frenar, ¿sí? A veces marca la culpa, la tendencia a sentir que lo que estoy haciendo es malo y entonces por eso me echo para otro camino, porque contigo me siento mucha sensación de felicidad, pero me siento culpable por mi plenitud. Entonces, ¿sabes qué? Prefiero la miseria y entonces me voy por el camino de la miseria. En ese sentido hay que tener cuidado, sobre todo en preguntas de infidelidad, porque en la reversa sí podríamos hablar de alguien que a lo mejor pretendiera irse por un camino con un amante y se quede pues con la esposa o el esposo, pero realmente nada más por culpa. La reversa roja es un cambio de rumbo por rabia, ¿sí? Nada más me hiciste enojar o simplemente me peleé contigo y como no soporto tener conversaciones como persona normal, entonces simplemente me voy a ir para otro lado porque aquí no me dan por mi lado, entonces yo me eclipso, ¿sí? Pueden ser también acciones erráticas donde un día lanzo mi energía a un lugar y al otro porque no sé ni qué carambas estoy haciendo, ¿sí? La reversa amarilla nos estamos reorganizando. Aquí sí hay claridad mental. Estoy pensando que la estrategia que yo estaba haciendo es una tontería y entonces voy a ir por otra. Voy a reajustar porque definitivamente ya vi que mi proyecto, meter aquí el dinero es una idiotez. Mejor voy a hacerlo acá porque esto es estúpido y entonces lo reconfiguro. En ese sentido, la reversa amarilla es la más coherente. La reversa verde se echan para atrás los galanes o las galanas. Aquí es como que no, no me encantó. Aquí a lo mejor me estoy echando para atrás y entonces puedo estar repitiendo los mismos patrones que siempre cometo, porque no hay la claridad del amarillo aquí. El azul, estamos titubeando. El azul, la reversa azul va a ser el doble camino, la indecisión total. No sé ni para qué, ni para dónde darle. Ahora sí que estoy bien confundido. Y la reversa morada pueden ser situaciones contradictorias en donde la persona un día te ama mucho, al día te odia, un día tu jefe te da un ascenso, al otro día parece que te va a correr y entonces estamos en una situación donde no tengo idea qué caramba se está sucediendo, ¿sí? E incluso puede avisar de los retornos de las exparejas, pero aquí tenemos que tener claro que eso ya se tendría que haber cerrado, porque por eso es reversa. Porque al final, ¿qué significa reversa? Echarse para atrás como los cangrejos. Entonces, en el morado, vamos para atrás. Lo que ya habíamos avanzado ya se está perdiendo. ¿Sí? Ah, no, no tienen preguntas ahorita. El bloqueo. El bloqueo es el salto, pero aquí le vamos a llamar bloqueo por su dibujo y para evitar que Mattel me diga algo, ¿verdad? Entonces, el bloqueo es básicamente una exclusión. O sea, este sí es la torre en ese sentido, ¿no? Así de quítate y simplemente es, tú no vas a participar.
de mi mesa. Si tú te sientas ahí y nos miras a los demás jugar, pero tú pierdes el turno. Entonces aquí estamos rechazando algo, estamos expulsándolo. Aquí no hay estancamiento, aquí no es reversa, bueno, tarde o temprano voy a pasar por ahí. No, 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 aquí es como te vas por un tubo, tú no puedes pasar. Entonces la versión positiva van a ser los límites saludables, donde yo te digo, no, pues simplemente aquí no es, ¿sí? Yo me protejo, puede marcar sobre todo protecciones. Si yo le preguntara al uno, oye, ¿qué debería de hacer para los ataques psíquicos de fulano? Y me sale un bloqueo, pues obviamente me está diciendo el tipo de protección energética que yo requiero. En ese sentido es bastante útil, sí, me voy. Pero en la versión negativa, la razón por la que bloqueamos muchas veces es para negar la realidad. Alguien puede estarnos diciendo nuestras verdades y entonces mejor lo bloqueamos de WhatsApp y entonces ya se acabaron nuestros problemas. O estamos usando la indiferencia, estamos teniendo realmente miedo y entonces le encontramos defectos a la gente. ¿Para qué? O tengo un problema en mi negocio, no sabes qué, voy a mandar todo al diablo y en realidad lo que le tenemos es miedo al éxito, que eso por supuesto que puede pasar. Sábelo todo, sí. Entonces el rojo es el corte impulsivo, siempre va a ser muy agresivo. Es alguien que simplemente te sacó, pues el emperador. Es el que te saca y te vas al demonio y a mí no me dirijas la palabra. Punto. La amarilla es negarse a comprender. La mente dice, no, es mi verdad y no, lo que yo pienso está bien y tú te callas, shh, tal cual. El verde, límites emocionales. Aquí perdóname, pero yo no te voy a dejar pasar por encima de mi chakra corazón y puedo de alguna manera sentirme rechazado o incluso tengo tanto miedo a que me hieran que por eso salgo corriendo. El azul puede marcar el contacto cero. Específicamente por si tú como quieres adivinar si alguien no te dirige la palabra, pues obviamente que tú como, digamos, oráculo quieres saber algo de tu consultante y te sale el azul, es porque es bloqueo en la comunicación. Entonces, gente que no se habla. No, es que es mi marido, pues entonces no se dirigen la palabra, no hay comunicación ahí. Y entonces hay una frialdad extrema. Son esas parejas que duermen en la misma cama, pero que parecieran dos continentes. Y el morado, morado es un bloqueo espiritual total, desconexión de los dones, y entonces definitivamente yo aquí pues me siento totalmente fuera del lugar. Lanza 2, que es el toma 2 en realidad. Esta carta es rara porque realmente no sirve para nada más que para fregar a otra persona. O sea, si tú te pones a pensar en el bloqueo, se supone que hay mínimo un acto defensivo. Mínimo la persona cree que está haciendo algo para defenderse, pero el lanza 2 o el toma 2 es realmente una carta en donde, ¿sabes qué? Llénate de cartas para que tú no puedas ganar. Esto es más una estrategia que está realizando consultante. Y aquí lo más parecido que que podríamos tener en la realidad es obligar a otras personas a asumir las consecuencias de sus actos. Pero no es una carta que te permita a ti avanzar, es una carta en donde nada más bloqueas a otra persona. Entonces, puede interpretarse como una especie de justicia o de estrategia e incluso tener más tiempo para reajustarnos, ¿sí? Porque mientras yo le aviento estas dos cartas a esta persona, no me puede ganar. Cuando menos tengo dos rondas más para ver cómo le hago para que no me gane, ¿sí? Entonces te da tiempo, es como un tiempo fuera en ese sentido. Pero la versión negativa es la venganza. Porque claramente es, ya vas a ganar, ah, sí, pues aquí están dos cartas y te callas. Entonces, son gente defensiva, desconfiada y que de alguna manera pues quiere fregar a otros. Si tú preguntas si alguien te ha estado saboteando en un trabajo y sale un toma 2, pues obviamente sí, es alguien que te está hablando mal de ti con el jefe, es alguien que está viendo a ver cómo diantres te tira para abajo. Entonces, por excelencia, la carta de las envidias, los chismes y cualquier cosa negativa que alguien te pudiese llegar a estar echando, ¿sí? Incluso, aunque yo no he preguntado puntualmente magia negra aquí, y no te lo quiero, no lo quiero afirmar porque no lo he hecho, pero sería lo más lógico, porque es una persona que nada más te está tirando mugre, pero realmente no está haciendo otra cosa más que ver cómo te fastidia. El toma 2 rojo, lanzados aquí para evitar a Matei, eso es de alguna manera una estrategia ¿para qué? Para frenar pleitos. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo lo que quiero es que te aplaques, ¿sí? El amarillo, vamos a retrasar el tiempo, sobre todo es como una pausa mental. ¿Sabes que yo ahorita no quiero hablar del tema? Como un 4 de espadas, ahorita no puedo. Entonces es la postergación
de aquello que te está causando conflicto. El verde es la habitación emocional. De alguna manera yo necesito pensar mejor las cosas y así lo que hago es distanciarme y evitar más confrontación. El azul es la manipulación intelectual. Es una persona que manipuladora, es una persona controladora que de alguna forma está influyendo en ti y lo hace para su beneficio. Y el toma dos morado, que de alguna manera puede ser una conexión bastante confusa, una situación donde realmente no sabemos ni dónde estamos parados, y por ser morado, precisamente podrías tratarse de una persona que te esté echando cosas negativas. El morado también está ligado al misticismo. Así es que si buscara yo en el uno una carta que pudiera marcar interferencias energéticas, sería precisamente el toma 2 morado. Sí, porque de alguna manera hay interferencias ahí, gente que te bloquea, gente que busca fastidiarte, y ahí estaría expresada. Sí. Vamos a ver una tirada. Consultante discutió con su hermano y quiere saber quién tiene la razón. Bueno, tenemos ahí aquí, perdón, me equivoqué, no le cambié. Pero tenemos aquí entonces en el verde tenemos a la consultante y el hermano es el tomados azul y Venimos la a la escuela, por eso fue la consultante. domicilio. Ay, Entonces, Dios mío. Chicos, les encargo su micro, vean el susto que me pegaron. Ok, entonces tenemos aquí al hermano y la posibilidad del diálogo la tenemos en el rojo. Sí, en primer lugar vemos que pues así como posibilidad de diálogo no tenemos, es una reversa roja. O sea, simplemente no quieren dialogar. Cada uno tiene su propia versión de los hechos y además se están esquivando el uno al otro. La persona se siente bloqueada emocionalmente porque cree que su hermano no le quiere, cree que de alguna manera no respeta sus emociones, por eso sacó el color verde. Es decir, te bloqueo emocionalmente porque me estás hiriendo emocionalmente. Eso es lo que siente consultante. El hermano lanza dos. El hermano, dentro de esta dinámica, el hermano es muchísimo más manipulador porque de alguna manera quiere colocar las cosas a su favor. No tienen facilidad para comunicarse bajo ningún concepto, pero aquí sí vemos una tendencia mayor del hermano a estar creando la discordia que de nuestro bloqueo verde. Entonces aquí no vemos que se puedan comunicar porque los dos, cada uno además tira simbólicamente hablando para cada un lado de los que aquí están apareciendo en las flechas y por lo tanto además el hermano es un manipulador, no va a frenar, ¿sí? Él no va a decir, ay, no, sí, yo estuve mal, no, para nada, ¿ok? Entonces, las cartas más fuertes, que son las últimas de la baraja, sería el comodín multicolor, el que es otro el comodín muchacho. sí. Entonces, Chicos, porfa, les encargo su micro, por favor. Gracias, Mari, tu micro, muchas gracias. Entonces, el comodín es la posibilidad pura. Tienes todo para escoger lo que tú quieres. No sé si has jugado uno muchas veces, pero te darás cuenta que mientras que el comodín come cuatro sabe lo que hace, luego lanzan el comodín. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción. ¿Sí? Haz de cuenta que todos, ¿qué hacemos cuando jugamos uno? Guardamos los comodines el mayor tiempo que se pueda, por si acaso. Mínimo, así es como normalmente suele jugar la gente. Pero el comodín fuerte suele ser el come cuatro, que es el que sabemos que podemos sacar por si a alguien le queda una carta, entonces en ese momento te lo friegas y tienes chance tú de seguir ganando. Pero el comodín se suele guardar nada más por si se te acaba algún color, lo cual marca muchísimo la tendencia de consultante de no saber muy bien qué quiere. De hecho, a veces lanzas el comodín y luego te pones a revisar a ver de cuál carta tienes más color. O sea, muchas veces ni siquiera tenemos clara la estrategia. Eso es lo que le pasa a la gente cuando está en esta carta. Simplemente es pues esto es lo que hay y ahorita a ver de mis posibilidades, a ver cuál es la que más me conviene. Entonces en la versión positiva tienes la posibilidad de escoger lo que quieras, o sea, eres libre, ve por el mundo y gózalo y haz lo que gustes, ¿sí? Puedes empezar proyectos, estás en un momento clave para poder empezar lo que quieras, ¿sí? Perfecto. Pero en la versión negativa su consultante no sabe ni lo que quiere, está medio extraviado, puede estar incluso abrumado, no se siente con propósito, no y puede estar en relaciones sobre todo muy ambiguo. El comodín sería los casi algo. Sí, no somos novios, no somos nada, pero estamos saliendo aquí como si fuéramos novios. ¿Qué está pasando? Sí. Entonces, el comodín come cuatro, es por lo tanto la carta más fuerte del uno. Obviamente, así como en el uno cuando jugamos, así pasa cuando estás echando las cartas. Un gran poder lleva una gran responsabilidad, como dice Spider-Man, sí, y seguimos robándole cosas registradas a las marcas. Entonces, ¿qué pasa? Que el 4, así como pasa con en la vida real, puede crear o puede devastar.
Porque normalmente cuando tú lanzas esta carta sabes que te vas a fastidiar a alguien. No es como el comodín, que es lo peor que puede pasar, pues si no tienes cartas de ese color, pues no pasa nada. Pero en el come cuatro, la persona se va a tener que comer cuatro cartas, por lo tanto, mínimo le quedan cinco rondas para recuperarse del golpe que le acabas de meter. Entonces, ¿qué tan bueno es el come 4? Depende del nivel de conciencia de consultante. Consultante es un desquiciado, a lo mejor un 9 rojo, un uno amarillo, pues obviamente le importa un pepino sobre quién esté pasando. Pues si consultante es una persona más equilibrada, un 6 morado, un 6 azul, puedes tú darte cuenta, chicos, por favor, les encargo su micro, porfa. Puedes darte cuenta entonces que es una persona, perdón, mucho más equilibrada, que está derrumbando a la anterior para poder construir algo que valga la pena, que tiene una estrategia y que de alguna manera está utilizando su voluntad para poder transformar la realidad. Por eso les digo que es una mezcla de la torre con el mago. Sí, o sea, rompo quien iba a ganar, pero también voy a crearme algo para mí que sea positivo, para que yo pueda ser quien gane el juego. Entonces sí veo, sobre todo para mí, pero sí tengo todas las herramientas a mi favor, ¿sí? Por algo está ahí. O sea, una persona que sea un comodín come cuatro es una persona que ha planeado, que tiene inteligencia, que tiene estrategia, no es una persona improvisada, ¿sí? Entonces, en el aspecto positivo es la manifestación. ¿Te va a ir bien económicamente con un comodín come cuatro? Claro que sí. Es una persona protegida, es una persona inteligente, hábil, con determinación, con estabilidad mental. Perfecto. Pero en la versión negativa, aquí están los soberbios, aquí están los controladores, aquí están los que abusan del poder. Entonces vamos a tener obviamente a las personas más hostiles, por supuesto, de esta baraja específicamente. Estoy tratando de entrar a la universidad, pero no estoy seguro si realmente quiero pasar 4 años encerrado en las aulas. Muy bien. El consultante no sabe ni lo que quiere, es un comodín. El comodín tiene otra cosa, que como lo tiene todo, está muy cómodo. No tiene ningún problema, puede escoger con libertad, pero para llegar a un nivel en donde puedes escoger con libertad es porque nadie te está persiguiendo, es porque no hay presiones. Entonces, consultante de antemano ya sabemos que está pues como un hippie ahí en una playa de surfs, ¿sí? O sea, puede escoger lo que quiera. ¿Realmente quiero ir a la universidad? Tres, morado, sí, sí quieres, pero el problema es que quieres algo que te llene y las opciones que has visto no te llenan, porque está buscando la acción espiritual. Es decir, quiero que algo me haga sentir vivo, no nada más una carrera que me llene superficialmente, sino que estoy buscando algo que me haga conectar. Y como consejo, aquí era el comodín come cuatro, perdóname es que no lo cambié. El consejo es el comodín come cuatro, que sería que entonces tienes toda la posibilidad de hacer lo que quieras. Toma decisiones sabias porque ya sabes lo que quieres. Toma decisiones inteligentes porque eres inteligente. Pero entonces hazlo con el toro por los cuernos. Toma decisiones, infórmate, pero no estés nada más tomándote las cosas a la ligera como te lo estás tomando mientras eres un comodín. Es que aquí iba el toma cuatro y me equivoqué, ¿verdad? Dice, ¿en qué tirada saber qué es el lado negativo? En un lado negativo como tal. Así que yo te diga un lado negativo, no necesariamente te refieres a invertidas las cartas. Sí, comodín come cuatro pueden ser los vengativos. El vengativo está más ligado al toma dos. Al toma dos es el vengativo, porque ese no gana nada fastidiándote. Y el toma cuatro sí gana algo. O sea, el toma cuatro lo hace porque solamente son alardes de poder, pero no es porque puntualmente te quiera fastidiar. Simplemente te fastidia porque le estorbas en el camino, ¿sí? Como en un juego de ajedrez donde tú tienes a la reina y entonces, pues, si en el camino me estorba un caballo, pues lo voy a quitar, pero no porque tenga nada en contra del caballo, simplemente me estorba, ¿sí? Mientras que al toma dos sí busca fregar, o sea, no tengo que mover esa pieza, pero como ahí está tu caballo, me lo voy a comer nada más porque, pues, me dio coraje que me acabas de comer otra pieza y entonces te tiro. Es más bien una estrategia en donde sí quiero fastidiar. El que busca la venganza, sin duda alguna, siempre es el toma dos, ¿sí? El toma cuatro como complemento, se pueden tomar cuatro cartas. ¿Cómo sería? Como complemento. Si me lo explicas, te lo explico un poquito mejor, ¿sí? Entonces vamos con las tiradas y las preguntas en lo que me escriben sus preguntas para que yo se las pueda contestar, ¿ok? Primero que nada, les repito, es un oráculo experimental. Todo lo que yo les acabo de decir son sugerencias. Habrá vivido, perdón, chicos, les encargo su micro, porfa, no Sí, sean sí, perdón, así. Ah, no, no te preocupes, no perdón, pasa perdón, nada. perdón, Ode.
No, es Dime. que no se apagaba la tele. Para complementar, porque fui yo la que puse, como es una nueva perspectiva, obviamente nos cuesta trabajo. Yo pensaba que era como el tarot, los del 0 al 9 eran los arcanos menores y a ver cómo se acomodaban las reinas y eso. En el comodín 4 podemos poner adicionalmente 4 cartas y ver qué es lo que nos explica más en profundidad o ahí no se puede hacer eso. Perdón, discúlpame por lo del micrófono. Ah, no, no pasa nada, no te preocupes. No necesariamente, no tienen que ser 4 cartas. Realmente lo que te marca de consultante es que él tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Es decir, él tiene el mundo a sus pies. Sería muy similar a la carta del mago. Ves que el mago tiene sobre la mesa el as de espadas, el as de oros, el as de copas y el as de bastos. Y entonces él puede hacer lo que se le dé la gana. Lo mismo pasa con esta carta. Tú tienes todos los colores y entonces puedes hacer con ellos lo que tú quieras. No, no es que tengas que sacar una carta para complementar y saber en dónde es hábil tu consultante. Es como el mago, tú no sacas otra carta para saber en dónde es hábil el mago. Simplemente es alguien que puede hacer lo que quiera. Está por encima de las demás piezas de las cartas. Entonces es una persona que puede hacer lo que guste de la pregunta que tú lanzaste. Si, por ejemplo, yo pregunto si me van a dar un trabajo con el comodín lanza 4, es sí y además tienes todas las posibilidades, a lo mejor incluso de conseguirte uno mejor. Es decir, simplemente marca que consultante está muy por encima de aquello que preguntaste. Es una persona que se encuentra en un plano superior, es una persona que tiene poder, es una persona que está en control y está pues por encima de cualquier cosa que tú hayas preguntado en la baraja, pero no tendrías que sacar otra carta para poderlo rellenar. Si te refieres por el nombre de lanza 4, no es que tengas que lanzar 4 cartas, solamente le cambié el nombre por cuestiones de que legalmente yo no puedo utilizar los nombres del uno, porque pues esos están registrados. Entonces, como esto es interpretativo, simplemente nos estamos basando en esa baraja para poderla interpretar a nivel oracular, pero no significa por eso que tengas que lanzar 4 cartas, que creo que esa es la razón por la cual tienes esa confusión, si no me equivoco. Ajá. Pero No, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No era confusión, era como una parte como adicional, ¿no? O ok, sea, etcétera. Pero no, muchísimas gracias. Ya me quedó muy claro es un placer. que Listo. Exactamente, sí, gracias. Entonces, tú puedes adaptarlas, repito, habrá algunos números que digas, no, yo los trabajo de otra forma, adelante, no hay ningún problema. Incluso tal vez hay cosas que tú vas creando conforme lo que yo te acabo de pasar, no pasa nada. Lo que sí es importante es que cuando hagas preguntas trates de que sean posicionales, que hagas tiradas simples, porque si tú haces tiradas que son abiertas, que es una tendencia muy marcada con el tarot, siempre te vas a hacer bolas. Es decir, la gente tiende a agarrar el tarot y a decir, me van a dar el trabajo. Entonces empieza a sacar cartas así a lo loco, sin ningún tipo de estructura. Y dices, ah, pues creo que, y no te sugiero que hagas eso. Todos los oráculos para comenzar y poderlos utilizar de manera sencilla y que de verdad funcionen, es mucho más fácil trabajar con tiradas posicionales, que ya saben que yo a los que les enseño tarot y todo eso, igualmente siempre los ando dando lata con lo mismo. Entonces, lo primero que puedes hacer es una tirada posicional. Aquí hay una de ejemplo. Si vas en mi página web hay algunas ahí si quieres, pero si no en Pinterest hay como millones de tiradas de tarot que te sirven de base para que tú puedas incluso crear o responder varias de las dudas que tú puedas tener con respecto a cualquier tema que tú gustes. Entonces hay de todo. Por ejemplo, aquí identificar el origen de tu malestar. ¿Cuál es la ventaja de una tirada posicional? Que una sola carta te contesta una sola posición y no tienes que estar adivinando nada. Si, por ejemplo, raíz del malestar me aparece la carta uno, entonces solamente voy a contestar la carta uno para esa posición. Y entonces eso te hace el trabajo mucho más simple. Comienza en primer lugar con tiradas de una sola carta, ¿sí? Con preguntas concretas, por ejemplo, ¿qué intenciones tiene esta persona conmigo? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tengo de obtener ese trabajo? ¿Ok? No se ve, tienes un 5 amarillo. 5 amarillo es que obviamente has estado planeándolo, pero estás sometido a un proceso de transformación en donde aquello que estás viendo de la realidad te está agobiando. Entonces, no, por el momento no hay. ¿Sí? ¿Cómo me siento con respecto a lo que me pasa con, no sé, con mi novio? ¿Sí? Y entonces ya sabemos que me siento un
uno morado. Ok, perfecto. Y entonces vas a empezar así a incorporar la información. Porque si te quieres empezar a hacer tiradas grandes, luego es por eso que te frenas. Pero yo te puedo asegurar que si todos los días empiezas a tirar las cartas en un tiempo muy breve, a lo mejor para enero ya sabes todas sin ningún problema, ¿sí? Incluso esta clase seguramente la vas a repetir en otra ocasión si lo quieres incorporar, pero obviamente yo normalmente en las clases me las echo toda la información junta, pero muchas veces yo sé que tienen un ratito y ponen ahí a escuchar lo que les voy pasando en cada clase. Entonces así es, velo incorporando, velo echando y con el tiempo te vas a ir dando cuenta de cómo empata lo que ves en la carta con la realidad, ¿sí? Que cuál es la energía dominante en mi relación con mi papá, con mi negocio, con mi perro. Y entonces eso, una sola carta. Si quieres, puedes lanzar tres cartas, ¿sí? O por ejemplo, situación actual, emoción o energía interna, tendencia o desenlace. O sea, por ejemplo, quiero saber si me voy a mudar. Muy bien, situación actual, a lo mejor te muestra cómo te encuentras con respecto a la mudanza. Emoción o energía interna, es decir, lo que te motiva. Y tendencia o desenlace, ¿qué puede suceder? ¿Te vas a mudar o no te vas a mudar? Sí. Igualmente te sirve para ver relaciones lo que sientes tú, lo que siente la otra persona y el camino hacia donde se dirige esta relación. A lo mejor va para el bote o a lo mejor va para florecer. Ahí depende de las cartas que te salgan. Puedes hacer también la cruz sencilla, es una tirada bien simple, pero que es bastante práctica, que sería tu situación actual, es la carta uno para que tú veas dónde estás parado. La carta número 2 que sería el pasado, el tiempo, la situación de la que tú vienes. El futuro a corto plazo, que es la situación que se puede desenvolver a raíz precisamente de estos fenómenos. Aquello positivo, aquello que te bloquea y un consejo. Esta tirada ya la puedes hacer cuando tengas un poco de más experiencia o si ya sabes tarot, igualmente la puedes echar. Entonces, ¿qué consideraciones te puedo añadir para que lo puedas interpretar? Primero, chécate si hay un color o un número dominante. Aquí estamos viendo que hay una dominancia del 2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que el 2 que es comunicación, también puede haber dualidad, pero principalmente en una tirada donde estamos viendo una relación y en el centro vemos una conexión que puede estar un poco idealizada, pero que al final se siente genuina, pues entonces tenemos a un 2 apasionado, que es el 2 rojo, tenemos al 2 que está comunicándose y entonces tenemos una relación bastante equilibrada. El 2 aquí nos está marcando precisamente la situación de pareja en donde viven muy felices juntos, ¿sí? Luego tenemos cartas de movimiento. Tienes que observar si te aparece alguna carta que te haga avanzar o que te haga frenar. Observa las secuencias, ¿sí? Tenemos una carta que bloquea inicialmente, ¿no? Pasado, presente y futuro. Una carta que me está bloqueando me dice aquí, por ejemplo, puedo tirar, oye, ¿cómo está mi relación con mi padre? Muy bien. Primero que nada, en el pasado se ve que había un distanciamiento emocional muy severo en donde ni se hablaban, ¿ok? En el presente, la situación no va muy bien, que digamos, pero mínimo se está tratando de intervenir en la situación en donde los dos están tirando de alguna manera para su propio beneficio, o sea, no quieren soltar de todo la razón, pero al menos ya existe intentos, sí, por tratarlo de arreglar con el lanzados amarillo. Y finalmente el 2 azul. El 2 azul es comunicación, entonces en el futuro podríamos estar viendo que se van a hablar. Entonces aquí estamos viendo una secuencia de movimiento, una que pasa de un bloqueo total hacia un estado de comunicación. Así es que tú estás viendo una evolución. En esos factores, fíjate cuando eches las cartas para que tú puedas observar si puede haber cambios o si las cosas van a permanecer exactamente igual, ¿sí? E igualmente, puedes observar quién es el dominante, quién es la persona que está en control. Mira, aquí tenemos a una persona que es un comodín toma cuatro contra un comodín. Y en el centro tienen un conflicto abierto, pero de gritos y todo. ¿Quién va a ganar? Pues obviamente va a ganar el comodín coma cuatro. Al comodín le importa un pepino, pero el comodín come cuatro no se va a quedar tan fácil. Está de alguna manera en una posición ventajosa para poderse en el conflicto que tiene contra comodín. Comodín no es que se preocupe mucho tampoco de la situación, pero comodín coma cuatro tiene el sartén por el mango. Sí, tiene mucho más poder que el otro. Entonces, en ese sentido, por más peleados que estén, pues Comodín va a tener que ceder si quiere que esto se arregle, porque el Comodín come cuatro
no va a ceder ni tantito, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles los pueden ustedes observar a la hora de hacer sus tiradas, a la hora de lanzar sus cartas. Y pues bueno, digamos, hasta aquí hemos llegado. Quiero, igualmente lo que podemos hacer es, si gustan, les comparto el material el día de mañana, les voy a compartir lo que es la versión grabada y les voy a compartir el PDF para que ustedes lo tengan. E igualmente si gustan, luego les paso, digamos, un pequeño grupo que todavía no lo he hecho en Facebook para que si gustan puedan empezar a hacer tiradas experimentales y yo les pueda de repente pasear para que ustedes vayan viendo también cómo empezar a utilizar este oráculo precisamente. Les agradezco mucho su tiempo. Ahorita les voy a contestar sus Yo preguntas, estaré pero genial, igual. Ay, gracias. Dios mío. ¿Cómo me has dado sustos, por favor? Ya, yo estoy quedando aquí mal del corazón. Pero les agradezco enormemente que me hayan acompañado. Esto igualmente, les repito, es experimental. Ustedes lo pueden modificar, pero al final el conocimiento de los números y de los colores les sirven para cualquier tipo de oráculo que ustedes utilicen. Así es que esta información no solo les sirve para este oráculo como tal, sino para el que ustedes puedan utilizar en un futuro.